Solicitamos a todos los presentes favor mantener sus teléfonos celulares apagados o bien en modalidad de silencio para no entorpecer el desarrollo normal de este seminario, lo cual agradecemos desde ya. Queremos saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, el presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Pedro Montt. Nos acompaña también el superintendente de Educación Superior, señor Jorge Avilés. Saludamos a las consejeras y los consejeros del Consejo Nacional de Educación que nos acompañan esta mañana. A la directora de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, señora María Jesús Honorato. A la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, señora Anely Ramírez. Un especial saludo a la invitada internacional, señora Yvonne Hawkins, directora de Excelencia en la Enseñanza y directora de Experiencia de los Estudiantes de la Oficina para Estudiantes de Inglaterra, y a los panelistas nacionales que participarán en esta jornada. Saludamos muy especialmente a los rectores y autoridades de las instituciones de educación superior, docentes, académicos e investigadores. Señoras, señores, el Consejo Nacional de Educación tiene por rol cautelar y promover la calidad de la educación a través de la evaluación de diversas propuestas educacionales de organismos públicos e instituciones de educación y la entrega oportuna de información a estudiantes, académicos y la comunidad en general. En el marco de su misión, el Consejo ha decidido abordar en este seminario el tema de la excelencia y la confianza en las instituciones de educación, con el objetivo de abrir un espacio de discusión con una visión de largo plazo del sistema y sus instituciones. Para dar comienzo a este seminario, invitamos a que nos entregue su mensaje al presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Pedro Montt. Señor Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, estrenándose en estas labores tan duras y exigentes, a los consejeros y consejeras del Consejo Nacional de Educación que nos acompañan esta mañana, a la directora de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, Jesús Honorato, a la directora de Excelencia en la Enseñanza y la Experiencia de los Estudiantes de la Oficina para los Estudiantes de Inglaterra, Yvonne Hawkins, rectores, autoridades de instituciones de educación superior, académicos, investigadores, señoras y señores. A nombre del Consejo Nacional de Educación quisiera dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta 23ª versión del Seminario Internacional del Consejo. La calidad y el aseguramiento de la calidad claramente han sido piedras angulares en la educación escolar y en la educación superior a nivel mundial desde la década del 90 y a principios de este siglo. Chile no ha sido la excepción. En educación escolar, la preocupación por la calidad de la educación y su aseguramiento ya la hemos visto plasmada en cambios y reformas en la creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, vigente desde agosto del 2011. En la educación superior, el tema de la calidad y su aseguramiento se hace más visible luego de un gran crecimiento en la cantidad de estudiantes matriculados y el aumento del número de las instituciones de educación superior. Hoy enfrentamos el desafío de implementar la Ley 21.091 sobre educación superior, publicada muy recientemente, en mayo de este año, que introduce importantes cambios al sistema de aseguramiento de la calidad de este nivel educativo, así como al sistema de acceso. También, un foco central de esta norma son el fortalecimiento de la formación técnico-profesional y el establecimiento de nuevas formas de financiamiento para el nivel. El tema del financiamiento está presente en todas las latitudes. La mayoría de los gobiernos está preocupado por los altos costos de la educación superior, lo que sumado a un aumento de la matrícula reduce el soporte financiero por estudiante, lo cual abre la interrogante de si los estándares deseables de calidad que deben tener las instituciones educativas se están manteniendo. Además, está la preocupación
por la adecuación de las competencias que adquieren nuestros estudiantes según los requerimientos y necesidades de los empleadores y la sociedad del futuro. Estas preocupaciones provocan reflexiones de carácter societal y personales de cara a las decisiones que cada uno cual tomará respecto de la educación. Así, muchas personas se preguntan si la sociedad está siendo favorecida de la masiva inversión en educación y particularmente en educación superior. Se preguntan si los esfuerzos que cada país realiza serán suficientes para lograr mantenerse competitivo en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente. La globalización plantea, por ejemplo, la necesidad de que las credenciales sean válidas internacionalmente, con lo cual se requiere reconocer las cualificaciones de los trabajadores en las distintas latitudes. Por otra parte, muchas familias y estudiantes se preguntan cuáles son las posibilidades de encontrar trabajo con las credenciales recibidas, y si acaso esos trabajos compensarán o no los costos que cada familia y estudiante ha invertido en educación. Los principales temas respecto de la calidad de la educación superior en muchos países refieren a la mejora de la enseñanza-aprendizaje, investigación, conocimiento, mejora en la calidad y capacidad de adaptación de los graduados, cómo definir y medir la calidad, mejora en la administración para mejorar las certificaciones institucionales y de programa, el uso de indicadores de desempeño, o cómo convencer a los diversos agentes de que las instituciones y el sistema están realizando un trabajo adecuado para asegurar resultados de calidad. Sin embargo, más allá de las innumerables aristas que pueda tener la calidad de la educación y sus posibles medios de aseguramiento, hay otras discusiones pendientes. Ya en la reciente discusión de la ley promulgada, distintos actores, también el Consejo, hicimos referencia a que no ha existido suficiente debate sobre la construcción de una visión de largo plazo para la educación superior chilena, sobre qué nos imaginamos y cómo lo promoveremos. Nuestro sistema no se ha detenido a debatir y a generar acuerdos fundamentales en temas que impactarán sustantivamente nuestra educación superior, como son la globalización o deslocalización territorial de la oferta formativa, internacionalización, reconocimiento de títulos y grado y validez de las certificaciones, nuevas modalidades de enseñanza, el impacto de las TIC en la oferta formativa. También en el largo plazo nos referimos a la visión de una cultura donde prime la excelencia educativa y la confianza en las instituciones educacionales, donde el Estado y las instituciones se concentren en tareas que superen las del mero control y evaluación de niveles mínimos de desempeño, donde el foco esté efectivamente en los aprendizajes, donde la tarea no sea la transmisión de conocimientos, sino la producción y aplicación de estos, para permitir a los estudiantes desarrollarse como personas e integrarse social, política, económica y culturalmente a una sociedad cada vez más compleja, de modo de contribuir efectivamente al desarrollo del país. Ahora bien, las ideas de excelencia y confianza pueden tener tanto significado como las personas que están en esta sala. Algunos se podrían preguntar, ¿qué es la excelencia? ¿Excelencia para qué? ¿Excelencia en qué? Encontrar respuestas no es nada fácil, similar a la discusión sobre la calidad. Hace 4 años escuchamos en un seminario del Consejo que la calidad no se descubre, se decide. Hace un par de años otro experto nos indicó que no debemos mirar la calidad como el ascenso a un Everest, y nos mostró más bien que estamos frente a un conjunto de cadenas montañosas con distintas cumbres, todas posibles y diversas formas de lograr la calidad. Respecto a la excelencia, o más bien excelencias, permítanme una breve reflexión. La Asociación Europea de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realizó un esfuerzo por definirla. El concepto se entiende comúnmente como algo excepcional, meritocrático, sobresaliente, que excede las expectativas normales. Si uno dice que un servicio es excelente, usualmente implica que otros proveedores del mismo servicio simplemente satisfacen los estándares inferiores y normales. Sin embargo, no todos adscriben a esa idea de excelencia como relativo a lo exclusivo o excepcional en relación con otros. Hay quienes consideran que ésta establece referencia para cada uno de los que la aprecian,
se referiría al valor que un servicio nos aporta de manera individual a nuestro aprendizaje, a nuestro desarrollo personal. Este es un primer punto interesante. La excelencia depende de quién la defina y con qué propósito. Un segundo aspecto en su definición se refiere a si puede ser una realidad tangible, como insumos, procesos, productos o resultados con cierto estándar, o es un horizonte, solo una aspiración a que los resultados alcanzados satisfagan, por ejemplo, ciertas necesidades sociales futuras. Si consideramos la excelencia como una realidad tangible y alcanzable, entonces surge un tercer aspecto a considerar que se refiere a cuál es el límite en esta definición. Si, como decíamos, el término excelencia tradicionalmente se ha asociado a una cualidad que es inusualmente buena o sobrepasa todos los estándares del ordinario, ¿es posible que exista una sola definición de excelencia para todas las cualidades, en otras palabras, que sea exclusiva para algunas instituciones? ¿O en muchas oportunidades será más apropiado pensar en una excelencia inclusiva, donde muchas instituciones pueden ser excelentes en cualidades que pudieran ser diversas y distintas? Y por último, al definir excelencia, uno debe preguntarse si acaso será un término deductivo y general que aplica a muchas realidades o su construcción es más bien inductiva, ajustable a cada realidad y sus particularidades. En síntesis, 4 serían los aspectos de la excelencia sobre los que deberíamos decidir. ¿Quién la define y con qué propósito? ¿La excelencia es algo dado y de hecho algún día llegaremos a alcanzarla? ¿O es una aspiración y como tal irá variando en el tiempo y será siempre un ideal? Si es inclusiva, es decir, ¿puede haber muchas instituciones de excelencia en distintos aspectos? ¿O exclusiva, siendo el caso que solo algunas instituciones puedan ser de excelencia? Si existe una definición de excelencia para todas las realidades o debe definirse para cada realidad en particular, también podría darse una mezcla en la que se establezcan unas ciertas exigencias reconocidas internacionalmente y otras que contextualicen a la realidad nacional y particular. Nuestra invitación es a tomar postura respecto de qué consideraremos excelencia en cada uno de estos 4 aspectos y sobre eso trabajar sobre una visión compartida para que la educación de nuestro país en su actual estado de desarrollo la alcance. En particular una visión de ella para la educación escolar y otra para la superior. ¿Por qué hemos agregado en el título de nuestro seminario la confianza? Creemos que avanzar hacia la excelencia se requieren de altos niveles de confianza. Este no es un tema nuevo en educación, sin embargo progresivamente recibe más atención, y no solo en educación, sino también en las teorías de cómo funcionan las organizaciones humanas. Existen estudios que evalúan el impacto de la confianza en educación. Mike van Hout, socióloga y académica de la Universidad de Ghent en Holanda, sintetiza la definición de confianza como la esperanza de que las expectativas se cumplirán. Y ella identificó 5 dimensiones de la confianza como esenciales: competencia de los actores, honestidad, apertura, benevolencia y seguridad. Es necesario asegurar que las cosas se van a cumplir. Y esas son las características que debería tener un sistema u organización para generar confianza en los usuarios. En contraste, Anthony Brick define, y la profesora de la Universidad de Michigan, Barbara Schneider, definen la falta de confianza como la creencia de que los otros son demasiado incompetentes como para cumplir lo requerido o lo prometido. Hay muchas definiciones que podrían aplicarse a analizar los fenómenos educativos, y los análisis pueden ir desde lo micro a lo macro, dada la cantidad de relaciones entre individuos y entre individuos y organizaciones existentes en educación. Pero lo cierto es que poco a poco nos encontramos con evidencia empírica de que la confianza en la educación impacta positivamente en los resultados de los estudiantes y por lo tanto es una tarea central fortalecerla. En este seminario buscamos generar un espacio para compartir miradas sobre la excelencia y la confianza, atravesando los distintos niveles, desde una mirada del sistema a miradas institucionales, desde lo escolar a la educación superior, trayendo a la mesa
una experiencia internacional y variadas experiencias nacionales sobre cómo podemos avanzar hacia una visión de largo plazo en la excelencia y la confianza en la educación. Finalmente, quisiera agradecer a los conferencistas por aceptar la invitación a este seminario. A Michael Barber, presidente de la Oficina para los Estudiantes, quien, a pesar de no poder acompañarnos presencialmente, no quiso declinar su participación y nos envió una grabación con aspectos que él considera relevante a tener en consideración en el debate que proponemos. A Yvonne Hopkins, directora de Excelencia y Enseñanza de la Experiencia de los Estudiantes de la Oficina para los Estudiantes de Inglaterra. A Fernanda Valdés, directora de Aseguramiento de Calidad de la Universidad de los Andes y directora de AEQUALIS. A Juan Carlos Erdosaín, vicerrector académico del IP y CFT Santo Tomás. A Marcelo Visconti, vicerrector académico de la Universidad de O'Higgins. A todos ellos, muchas gracias. Agradecemos también a todos los que hoy nos acompañan. Gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Pedro Montt. A continuación, queremos invitar a este escenario a dirigir unas palabras a la señora María Jesús Honorato, directora de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Muy buenos días a todos. A nombre del Ministerio de Educación, quisiera iniciar mi presentación con un saludo al presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Pedro Montt, al superintendente de Educación Superior, señor Jorge Avilés, a las consejeras y los consejeros del Consejo Nacional de Educación que nos acompañan, a la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, señora Aneli Ramírez, a la directora de Excelencia en la Enseñanza y directora de Experiencia de los Estudiantes, de la Oficina para Estudiantes de Inglaterra, señora Yvonne Hopkins, a los rectores y autoridades, a los panelistas, académicos, investigadores, señoras y señores. A nombre del Ministerio de Educación quisiera agradecer la invitación del Consejo Nacional de Educación y valorar el aporte continuo que esta institución realiza a la calidad y al mejoramiento continuo de la educación. La invitación que esta institución hoy nos hace es a iniciar un proceso y una discusión sobre una visión de largo plazo del sistema y sus instituciones, de tal manera de asegurar la calidad, alcanzar la excelencia en todas sus dimensiones, como lo decía el señor Pedro Montt. Asimismo, sabemos que para lograrlo, como también lo estipula en su presentación, que la búsqueda de la excelencia debe ir acompañado por la confianza entre los distintos actores del sistema. Y quisiera en esta pequeña presentación enfocarme en este relevante valor, la confianza. Poner el foco en la confianza puede sonarnos a todos obvio, especialmente los chilenos, dado que aquí tenemos una extranjera, para nosotros los chilenos, porque ya no nos sorprenden los niveles de desconfianza en las instituciones. La encuesta mundial, la última encuesta mundial de valores del 2014, muestra que a nivel social, solo un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, mientras que alrededor de un 70% prefiere ser precavido, ser cuidadoso con el trato con los demás. En los países de mayor confianza, como los Países Bajos, como China, como Suecia, Nueva Zelanda, como Australia, aquellos que confían superan el 50% de la población. Así Chile se ubica dentro del 30% de los países con menor confianza social del mundo, siendo el quinto más desconfiado en Latinoamérica y el más desconfiado junto con México de los países de la OCDE. Claramente podemos decir que estamos atravesando por una crisis de confianza. Más lejos, perdón, los tengo muy saturados. Ay, nadie me dijo nada. Puta. Perdonen, me pasa muy continuo, pero ya, a ver, me avisan. Bueno, claramente, y además con pasión y emoción como estoy hablándole, ya claramente estamos entonces, ahí sí, atravesando por una crisis de confianza
en nuestras instituciones, aquellas que formaban una viga maestra o la columna vertebral de nuestra sociedad, como la iglesia, como la policía, los carabineros, las Fuerzas Armadas, se han visto involucradas en graves escándalos actualmente. Ninguna institución, podemos decir, en Chile escapa hoy al escrutinio y a la crítica. Hay una correlación directa entre los niveles de desarrollo de los países y el nivel de confianza en sus instituciones, y también a nivel interpersonal. Me temo que esa correlación hoy se ha perdido en nuestro país y debemos trabajar por recuperarla. Tenemos niveles de confianza muy debajo de nuestro nivel de desarrollo humano y de nuestro nivel de desarrollo económico. Así lo afirma el informe de la OCDE, destacando como consecuencia clave la desconfianza en los gobiernos, el deterioro de la legitimidad y sostenibilidad de los sistemas políticos. Cuando no hay confianza, no se coopera, no se hacen sacrificios en los momentos de crisis, ni se tienen los incentivos suficientes como para contribuir al bien común o para obedecer la ley sin la necesidad de la coacción. Por eso, cuando uno enfrenta una crisis de esta magnitud, pienso que tiene que volver a los fundamentos, a lo que es esencial e insustituible en el ser humano. En los países como el nuestro, la institución en la que todavía existe confianza, la última reserva de ella en cualquier sociedad civilizada está en la familia. Es a partir de los valores familiares que debemos reconstruir una sociedad de confianza, sin la cual no será posible tener una educación que la cultive y que la desarrolle. Por eso quisiera referirme a los valores que forman una familia y pensando que debemos extenderla a nuestro sistema educacional. La ruta lógica, pensaría uno, para reconstruir esta sociedad de confianza parte en la familia, de ahí a la escuela, a las comunidades cercanas a la escuela, a las instituciones que después proyectan la educación, además a todas las asociaciones voluntarias para poder terminar en una sociedad de confianza. La confianza es algo que se construye y se construye desde el momento en que se nace. El camino no es corto, pero el esfuerzo vale la pena. Y al igual que muchas largas marchas de grandes personajes en la historia, por ejemplo Mao Zedong, que siempre parte su marcha, como todos nosotros, con un primer paso, y hay que dar ese primer paso. Quisiera por esta razón también detenerme en estos valores familiares que forman el núcleo de nuestra familia, con independencia de la forma en que estos puedan aportar. Partiendo, la confianza en la familia siempre va a ir ligada con una buena comunicación. Y aquí yo creo que todos podemos ir haciendo la reflexión en nuestra familia. Comunicación y valores como el amor, la honestidad y el respeto. Si alguno de estos falta en la casa, será difícil establecer una buena relación de confianza. Ahora, para poder forjar lazos de confianza, la comunicación con tus seres queridos deberá basarse en mensajes claros, en la existencia de una reciprocidad. Es decir, si bien hay reglas que los hijos deben obedecer, es importante hacerlos partícipes en la creación de estas reglas. Así ellos van a saber que tienen voz y voto en el hogar y se van a sentir más libres de hablar con sus padres. Otro punto fundamental en la confianza es cuidar nuestro actuar. Pensar que cada cosa que decimos y hacemos tiene un efecto en las personas que nos rodean. Es cierto que somos seres humanos y cometemos errores, es normal, pero si procuramos que nuestros actos sean positivos y transmitan el verdadero respeto y el amor que tenemos por nuestros seres queridos, la confianza permanecerá pese a las equivocaciones que podemos tener. Los padres deben ser los primeros en propiciar un clima de confianza familiar. Sabemos que esta tarea es difícil y se trabaja día a día. Además, no existe una guía que describa paso a paso cómo se debe actuar para fortalecerla. Cada familia es distinta, por lo tanto, las formas de interactuar cambian. Pero algo que debe ser una constante en los padres es la credibilidad. No se puede fomentar la confianza familiar si tus hijos no creen en tus palabras. Otro punto importante es el cuidado, la protección,
la atención. Nuestros hijos deben sentirse protegidos y escuchados desde que llegan a nuestras vidas, pues así ellos sabrán que pueden contar con nosotros en cualquier momento. También es necesario mostrar apoyo en cada una de sus actividades, motivarlos. La motivación de los padres es fundamental para que un hijo genere confianza en sí mismo, sepa que puede salir adelante en cualquier circunstancia. Un actor en forma muy sensata, como es Woody Allen, muy conocido por todos, lo dice en forma muy sencilla, dice, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Recordemos que la confianza familiar se construye y se fortalece con cada acción. Son los actos los que dan validez a las palabras y generan seguridad al interactuar con los demás. Y si tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestros seres queridos, será más sencillo enfrentar los obstáculos que la vida nos tiene preparados. Entonces viene la reflexión. Una institución educacional forma una comunidad y como tal es una familia extendida. Y en esta línea es que es válido preguntarse, toda institución, toda comunidad educativa debiera preguntarse, ¿qué estamos haciendo? Y en nuestro caso, como gobierno y como Mineduc, para replicar esos valores hacia toda la comunidad educacional chilena. Primero, desde el gobierno, siendo consistente entre lo que decimos y hacemos. Dijimos que reemplazaríamos un CAE por un crédito solidario y que eso lo haríamos dentro de los primeros 90 días de gobierno. Así lo hicimos. Dijimos que nos haríamos cargo de los más vulnerables. Presentamos un proyecto de gratuidad para el 7º decil de la educación técnico-profesional. Dijimos que los niños estarían primero en nuestras prioridades y presentamos un proyecto de sala común universal. Además, presentamos un currículum de 3º y 4º medio. Completamos un currículum elaborado por la administración anterior que viene a concluir un proceso de cambio curricular que se inició hace 8 años para dar paso a una estabilidad curricular necesaria. A través de un intenso trabajo de terreno, hemos querido conocer y que nos conozcan todos los que participan de la noble tarea de educar. Nuestra ministra hace un trabajo intenso en terreno con el fin de impartir confianza. Dijimos que la calidad sería prioridad. Estamos trabajando fuertemente en articular estándares, marcos de la buena enseñanza y en difundir y en capacitar en bases curriculares para que éstas lleguen a la sala de clase. Dijimos que simplificaríamos la operación y regulación de nuestros establecimientos educacionales y a través de la labor profesional de nuestra superintendencia y el programa Todos al Aula, estamos cumpliendo con el deseo de nuestros directores y docentes, de tal manera que puedan dedicarse más a los niños, a lo pedagógico y menos al Mineduc y a la burocracia. Dijimos que íbamos a implementar adecuadamente la profusa legislación aprobada en el gobierno pasado. Ya se ha creado la Superintendencia de Educación Superior. Hemos sido muy respetuosos de la autonomía de las instituciones. Hemos sostenido que una buena convivencia estudiantil es la base de una buena experiencia académica. Hemos presentado el proyecto Aula Segura. No sabemos aún en qué termina. Eso. Ganarse la confianza es un trabajo muy lento. Termino con esto, riguroso y más aún si le sumamos la excelencia. Preguntas como ¿cómo se construye la confianza? Están puestas aquí en este seminario. ¿Es posible construir la confianza a nivel del país? Este reto práctico nos interpela como sociedad y como gobierno, sobre todo por las importantes implicancias que tiene la confianza sobre el desarrollo de nuestro país. Para avanzar en la respuesta a estas interrogantes es necesario trabajar duro, como ya se mencionó, en la sistematización de mecanismos que propicien la confianza y la excelencia y también en la medición de las mismas. Este seminario internacional estamos ciertos que contribuirá a responder esta respuesta con la presencia de expertos internacionales que nos van a iluminar en este camino, también nacionales, que están fuertemente comprometidos con la calidad de la educación en Chile y que abren este espacio de reflexión sobre este aspecto medular en el logro de la calidad y de la excelencia. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la señora María Jesús Honorato por sus palabras y también por acompañarnos esta mañana.
A continuación vamos a dar paso a la presentación ya anunciada por el presidente del Consejo Nacional de Educación. Cómo recobrar la confianza y reconstruir la excelencia de las instituciones de educación. Esta es una presentación enviada por Sir Michael Barber, uno de los expertos líderes en educación y gobierno de los últimos 20 años y actual presidente de la Oficina para Estudiantes de Inglaterra. Atención a las pantallas, esta es su presentación. Thank you very much for the opportunity to contribute to your wonderful event. I'm sorry I can't be there in person, but I'm thrilled that my colleague Yvonne Hawkins is with you, and I'm sure she will make a wonderful contribution and you'll have a great debate with her. She will focus mainly on higher education. I will focus in the first part of my remarks on schools and mainly on schools, but I will also add a few observations before the end about higher education. But once again, thank you very much for the opportunity to contribute. You asked me to talk about trust and how to build trust in education systems. And one of the things, and I'm sure you're familiar with this in Chile, is that it's easier to lose trust than to build trust. Building trust is something that takes time, persistence, work over days, weeks, months, years. So when I think about building trust in a school system, these are some of the things I think about. The first thing is, to state the obvious, because this is true of trust in general between people, between organisations and between governments and public services and citizens, is the education system should set out to do what it says it's going to do. So if the government says the education system will prepare young people for life in a modern democracy and for the workplace, schools should set out to do that. And obviously there's a lot of detail goes into that. What curriculum do you have? How do the children learn the things they need to learn? How good are the teachers? All of that. But rule one about trust is say what you're going to do and then do that, and work at it persistently over time, because education is no mean challenge. It's a big and difficult thing to do, and it takes time. It takes often 10, 12 years of a young person's life. So that's point one. Point two is the system needs to be seen to be fair. In every education system in the world there are inequalities. These come from social background, from the allocation of wealth in the society, from things beyond the education system. But the education system needs to be seen to be addressing those things. Nobody around the world really believes that education alone can solve social inequity, but it can make a contribution to reducing it. It can increase social mobility. It can build a high floor that every child and young person is able to step onto and build for the future. So while an education system can't deliver complete equity and complete fairness, it can work towards those things, and it should be seen to be doing so. So point one is say what you're going to do and do that. Point two is address fairness and work at it day after day, week after week, school by school, place by place, and across the whole country. Point three is make sure the system is organised overall with the main purpose of educating the children and young people, and is not mainly organised to suit the workforce. Of course you want the workforce to be positive, of course you want the workforce to be motivated, because especially in an education system the quality of teaching, the motivation of teachers is fundamentally important. But ultimately the system is not for the teachers, it's for the children and their families and the places where they live, the communities in which they grow up. So these are three things that I think need to be worked out over time. Just to repeat, the first is say what you're going to do and do that. The second is fairness. The third is make sure the system is seen to be organised to provide the education needed for children, families and communities. And then above and beyond that, there are the things you publish to show whether the system is making progress. In the modern world, in order to earn trust, you have to show performance, you have to demonstrate performance. Schools are generally funded by taxpayers' money. Taxpayers need to see and account for what they get for their money. Parents need to see what they get from a given school for their child.
children, as they become young adults, need to see how they're benefiting from the education system there is. So there's a whole thing about publishing data. We live in an era of transparency. The former governor of Maryland, Martin O'Malley, says we live in the era of the show me generation. We have to demonstrate that these things that we say we're going to do are actually happening. And when you publish data about a school system, obviously you see variations among different ethnic groups, variations among different regions and places, variations between schools. And that relates back to the fairness point. Those variations then need to be addressed. The key thing to build trust is to have a minimum high standard of quality that is provided everywhere, because then the parents know wherever their children go to school, they will get at least a good basic education. So to be trusted, a system needs to address vigorously significant failure or underperformance in the system. These things seem to me the very important challenges that every school system needs to think about if it wants to build trust. And then, given the kind of things I've been talking about, to build trust, that is going to take not 1 year or 2 years, but 5 years or 10 years. And so the more there can be some kind of broad social consensus that cuts across party political lines and means continuity in education, the better that will be. So that's what I think about school systems. I said I'd make a few observations also about higher education. And this will lead into what I know Yvonne will talk about very powerfully during your event, and she's there with you. The first thing to say is we live in an era, wherever you are in the world, where we're moving towards higher education systems that need to be both high quality and mass. So high quality and for a very large number of students. And that raises issues of cost. So all the time people are balancing these challenges of high quality, large numbers, and the cost, and who pays that cost. Every country is wrestling with that in a different way. If anybody insists purely on state funding for higher education, either the taxpayer will have to pay very, very high amounts to fund it, or the system can achieve mass without quality, or it can achieve quality without mass. So many higher education systems now, in order to get quality and mass scale, are looking at sharing the cost between the taxpayer on the one hand, the individual student and their family on the other hand, and for some aspects of universities, like research, on philanthropy, business, as well as government. So thinking through how the funding is going to work over the long term and how the funding can be sustainable to deliver both high quality and mass scale is a huge challenge. It's often very controversial. I know it's been very controversial in Chile. I know you've been arguing about that as a society over the last decade. The way we've come out on that in England, and I'm the chairman of the Office for Students, of which Yvonne is a distinguished member of our executive group. The way we've come out is that the student doesn't pay up front, the government pays on their behalf, and that fee goes straight to the university, but that becomes a debt for the student that the student then pays back. However, it's not like a mortgage debt that you have to repay, and if you don't, somebody will come and repossess your house or take your goods away. If the student never earns £25,000 a year in income after they've left, they don't pay a penny back. After 30 years, the debt gets written off whether they've paid it back or not. If their income goes above 25,000, they start paying. If it drops again below 25,000, they stop paying. So it's a student contribution that takes account of future earnings. It's been controversial, but most people, I think, now believe this to be a broadly fair system. It will be adjusted soon. There's an independent review going on, but it's unlikely to completely unravel as a system. So that's one thing that matters. The second thing I want to say about higher education and trust is higher education institutions are a precious part of building civil liberties, liberal democracy, people who think for themselves, freedom of speech, freedom of expression, academic freedom, institutional autonomy. And people expect to see universities
being those kinds of institutions. And we all live in an era where, through pressures of populism from the left, populism from the right, transformation of economies through technology, there are threats to liberal democracy. So one of the things I like to emphasize in England when talking about universities is their importance as institutions that stand for those liberal democratic values, and in particular the pursuit of truth, freedom of speech, freedom of expression, the ability to argue through different ideas and allow students to learn from these vigorous debates what the issues might be for the future. So those are a few thoughts about how to build trust in education systems. Nobody, I'm sure, in the audience thinks that it's easy to build trust, but you have to start somewhere, and these are a few thoughts about where you might start. But to build it completely takes time, takes persistence, and takes leadership from people both in the system as a whole and in individual institutions, whether they're schools or universities. I wish you well. I hope you have a wonderful conference and a wonderful event. Agradecemos a Sir Michael Barber por dedicar un tiempo para aportar con su experiencia a nuestro sistema educacional. Para proseguir con este seminario, vamos a invitar a la señora Lorena Makers, consejera del Consejo Nacional de Educación, quien comentará la presentación de Sir Michael Barber con el fin de contextualizar algunas de sus recomendaciones al sistema educacional chileno. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que la tarea de comentar las palabras de Sir Michael Barber es más o menos sencilla porque después de estos tan precisos 10 minutos y 32 segundos, sería completamente impropio, indecoroso extenderse más allá. Y porque además nada de lo que pueda decir seguramente lo superará, por lo que no enfrento tampoco grandes expectativas. Bueno, entonces, más que comentar sus 4 recomendaciones sobre cómo construir confianza en nuestro sistema escolar, me gustaría ahondar y enfatizar lo que ya se ha hecho hoy día a la mañana, y señalar por qué pienso que es tan importante estas recomendaciones y el mensaje sobre la construcción de confianza en nuestra educación, que parece haber sido un tema bastante estimulante, y no porque pertenecer al Consejo, pero un acierto haberse centrado en el tema de confianza. Bueno, una primera razón es bastante práctica e instrumental, para seguir las recomendaciones de Barber, es que altos niveles de confianza al interior de las escuelas han mostrado ser muy relevantes para mejorar el aprendizaje. Es decir, un alto nivel de confianza finalmente tiene que ver con que una escuela, un sistema educacional cumpla su propósito, es decir, los niños y los estudiantes aprendan. Anthony Brick y Barbara Schneider estudiaron el impacto de la confianza al interior de las escuelas en el desempeño académico de los estudiantes y encontraron que elevados niveles de confianza entre los docentes y los estudiantes, y entre estos y los padres y el director, es decir, un clima de confianza en las escuelas, afecta positivamente los resultados de los estudiantes. ¿Y esto por qué? Porque en un clima de confianza los docentes se sienten cómodos para innovar, los estudiantes no temen cometer errores y pueden aprender del error, los padres se sienten mejor para contribuir y colaborar, y sobre todo se pierde poco tiempo en estrategias de control y en reglamentos para regular. La energía está puesta en otro lado. La segunda razón para tomar muy en serio las palabras de Michael Barber es que sin confianza
no se sostiene el acto cotidiano de los padres llevando de la mano a sus hijos y cruzando el umbral de un establecimiento educacional todos los días, pensando en qué parte importante del futuro de sus hijos se juega allí. Este acto cotidiano depende de modo muy crucial de la fe que los padres y luego cuando crecen también los estudiantes tengan en que en la educación se juega parte importante de su futuro y que lo que allí sucede es por su propio bien. Sin este elemento se desmorona todo el edificio, o más bien uno podría pensar que amenaza con quedarse vacío. Porque si no, ¿para qué asistir? Si no confío, no tengo esa fe fundamental, ¿para qué ir? ¿Para qué ser puntual? Etcétera, para qué hacer las cosas cotidianamente que se hacen en la escuela. Entonces, sin confianza, ese acto de ir todos los días a la escuela perdería su fundamento, sin confianza en el sistema educacional y en lo que la escuela puede ofrecer. Bueno, en tercer lugar, el mensaje de Barber llega en un momento en que se está diseñando la Estrategia Nacional de Educación Pública, que para ser exitosa necesita en primer término afirmar o recuperar, dirán algunos, la confianza de los estudiantes y de sus padres en ella. Michael Barber es educador, pero también es sociólogo. Y esto es relevante, pues sus palabras apelan a nuestro sistema escolar, pero también a nuestra sociedad, de modo muy nuclear. Todo sociólogo conocedor de sus clásicos sabe que la confianza es una condición básica para la vida en sociedad, para el bienestar social y también que es más necesaria mientras más compleja es la sociedad. En Chile, ya se dijo más temprano, los niveles de confianza general son bajos y van cayendo. Y probablemente más que ser un momento de crisis, que puede serlo, es muy profundo culturalmente. Si revisamos la cantidad de refranes que tenemos en nuestros dichos populares respecto de la desconfianza, son muchísimo mayores o más numerosos que refranes, que no se me ocurrió ninguno, sobre los beneficios de confiar. Y está tan arraigado, y solo para nombrar algunos: el que pestañea pierde, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ver para creer, que eso seguramente no es solo chileno, y más elocuentemente y directo: en la confianza está el peligro. Entonces es algo bastante arraigado culturalmente y está corroborado por datos empíricos. Reciente, hoy día en la mañana se nombraron, que muestran, como ya se dijo, que no más de un 12% de los chilenos está de acuerdo con la frase se puede confiar en la mayoría de las personas. Bueno, en sociedades en que prima la desconfianza, en que el otro desconocido es sinónimo de amenaza o de potencial engaño, los sujetos se parapetan en el núcleo familiar. Solo se relacionan con los más cercanos, están menos dispuestos a colaborar y justifican actos poco éticos con desconocidos o anónimos como legítima defensa. Aquí me permito un matiz respecto del énfasis que se hacía en la mañana en relación a la familia, porque lo relevante en una sociedad es confiar en el que no se conoce, en aquel con el cual no se tienen lazos de sangre, ni amistad, ni ha venido a la propia casa. Y eso es lo que permite una convivencia y una civilidad que va más allá de lo conocido. Bueno, entonces, la tercera razón para tomar muy en serio estas recomendaciones de Barber es que es muy importante construir confianza, y él usa la palabra construir, no es algo que se pueda reglamentar ni imponer, y esto es crucial para poder vivir en sociedad.
Bueno, ya convencidos con lo que dijo María Jesús Honorato más temprano y con estos argumentos sobre por qué prestar atención a estas recomendaciones, es necesario comentar que no son triviales ni fáciles de conseguir, ya que nos advierte que la confianza, no lo dijo así, pero crece lento como una palmera. Él aventura un plazo de 5 a 10 años, ¿no? Pero cae rápido como el fruto de la palmera. Y las 4 recetas que nos da no son fáciles. Primero, honrar la palabra, hacer lo que se promete. Cumplir la promesa que el sistema educacional ha hecho a la sociedad y a sus estudiantes. En el caso nuestro, nuestra ley general promete capacitar personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Esa es la promesa. La brecha para lograrla no es corta, y cumplir la palabra en este caso parece un gran desafío. Segunda receta, debe ser evidente para todos que estamos trabajando para abordar las inequidades y que estamos centrando todos nuestros esfuerzos para levantar a las escuelas que no alcanzan el estándar básico acordado. Recuerdo la tercera receta, organizar todo el sistema al servicio de los estudiantes, sus familias y sus comunidades. Debe ser claro que ese es el foco. Y cuarta, establecer un estándar básico que sea común para todos y demostrar, informando de modo transparente, si esto se está logrando, para que la fe o confianza no sea la del carbonero, y porque para creer es necesario ver. Entonces, un pequeño matiz de sana desconfianza en esta mañana centrada en la confianza. Y con eso quisiera terminar, porque lo que viene va a estar más centrado en educación superior, como dijo Michael Barber, pero es necesario recordar que la confianza y la búsqueda de la excelencia nace desde el sistema escolar. Muchas gracias. Agradecemos a la consejera señora Lorena Meques por sus comentarios y reflexiones. A continuación, damos paso a la conferencia internacional Regulando el Sistema de Educación Superior en Inglaterra, asegurando que todos los estudiantes tengan una experiencia de educación superior que enriquezca sus vidas y carreras. Esta exposición está a cargo de la señora Yvonne Hawkins, directora de Excelencia en la Enseñanza y directora de Experiencia de los Estudiantes en la Oficina para Estudiantes de Inglaterra. Vamos a dar la más cordial bienvenida a este seminario internacional a la señora Yvonne Hawkins. Thank you. I'm delighted to be here, and thank you so much to the CNED for organising this conference, because the themes of trust, excellence, credibility and value for money, if you think we've got those sorted in the UK, we haven't. We're still grappling with them. So what I'm going to aim to do is to explain through the creation of the Office for Students how we are trying to build trust in the higher education system by setting out clear aims, by saying what we stand for, by being very clear that the higher education system in England is not without its problems. There are inequalities, and we will have a relentless drive to promote social mobility, with a relentless focus on students and student outcomes. And then in terms of how will we know whether we have been successful or not in building that trust and excellence, again, I'll explain that we are both going to hold providers, by which I mean universities and colleges, to account
through key tools of transparency and accountability, and also ourselves as a new organisation. Our test will be, have we made a difference to students' lives? Through essentially a new regulatory system which sets, as I'll describe, what we're calling high baselines of competence for universities. And because, as Michael explained, the way universities are funded in England is that students receive a government-backed loan that they repay once they graduate. The concept of value for money, are students getting a good deal, is a key driver of debate and concern in England as well. And just to touch on this notion of excellence, as I'll explain, our new regulatory framework in setting high baselines, perhaps you think we've dodged the term. We talk about a high quality experience, but in saying that that's what students should expect, we mean all students. So we certainly think of high quality as inclusive, as something for all, a standard expectation, not something that's rarefied. So my presentation will contain three parts. I'll briefly describe the UK context and why the Office for Students was set up. I'll then talk you through those notions of what I mean by a high baseline that providers have to achieve in order to be given essentially a license to operate. And then I'm going to touch briefly on something which is being trialled in the UK I think it's a world first, the Teaching Excellence and Student Outcomes Framework. It's very deliberately an incentive mechanism to promote quality above that high baseline. So, first of all, let me explain the UK context. We have over 400 universities, colleges and for-profit organisations operating in England. And we very recently achieved a long-held government target of 50% participation amongst 17 to 30-year-olds. With participation rate among people entering higher education immediately after they leave school now at a record level of 27%. So that's the good news. That's an aspirational target set some decades ago that has been achieved, but it's not without its challenges. And here again, in terms of building trust at the Office for Students, and I think within government, we're keen to be transparent about the challenges. So what this slide attempts to illustrate is that whilst more young people from low participation areas are going into higher education than ever before, that is, the whole student population is becoming more representative, the gaps in participation have not closed. Indeed, the 33% difference that you can see here between students going into higher education from the most affluent neighbourhoods vis-a-vis those from the most deprived, that, as I say, there's a 33% difference there. It's a stubborn gap which hasn't closed. And indeed, what this slide doesn't show is that that disparity gets even bigger for universities with our highest entry rates. So the more selective universities have a bigger gap still. So for example, if you're a student trying to get into one of our more elite universities, you'll find that 41% of students at those universities come from the most socially advantageous backgrounds, and just 6.6% come from our most socially disadvantaged student backgrounds. And I don't mean to be depressing, but then that story actually gets worse, because these gaps in access, they grow when you look at whether the students who get into university, whether or not they succeed and whether they stay the course. So for those entering higher education in 2015-16, the non-continuation rate of young entrants from the lowest participation areas we find is nearly 4% higher than their counterparts from the more affluent areas. So what I'm saying is that whilst we're making progress in access, that disadvantage is continuing once the students actually make it to university. And that gap hasn't narrowed in recent years.
And then, just to illustrate further challenges, we also know that even, for example, when black and white students enter university with exactly the same entry qualifications, black students are 17% less likely to get a good degree outcome, which in the UK means a first or a 2-1 than their white counterparts. And as I say, that's even when you control for the fact that their prior educational attainment was the same. So whilst we've hit that target of 50% participation for under 30-year-olds, the picture of who gets in, and critically about whether they get on and have a successful outcome, is still a very mixed one. So let me now turn to why the OFS was created and give you an overview of the regulatory framework of the Office for Students. So the Office for Students has only been in existence for a number of months. We are the new independent regulator of higher education in England, established by an Act of Parliament whose brief terms are set out on the slides that follow. We have a duty to promote competition, choice, quality and value for money in higher education. I've laboured competition. In fact, the legislation has a very tricky sentence in it, which I think is familiar to you here, which is that we're asked to promote competition and support collaboration, all in one sentence. Given that access and participation gaps, as I've highlighted, are prevalent, interestingly and importantly, the legislation that underpins our establishment also provides us with a statutory duty to promote equality of opportunity. And above all, this is very important, it gives expression to the name. The legislation sets out that our duty is to protect students, not universities and colleges. So we won't hesitate to step in where necessary to protect student interests. But of course, as a new organisation, we need to build trust both with students and with the higher education providers. There needs to be a common understanding of what do we mean by student interest, what do we mean by protection. Providers are looking to us to think, I wonder how they're going to act. I hope they'll act consistently. They need some foresighting about us as a regulator, which they, because we've only been in existence 6 months, they haven't yet got. So we're alert to building trust with students and with the sector. And to do that, as Michael Barber said, we're trying to give expression to our purpose, our real-world purpose. So we have an aim that drives us, which is that every student, whatever their background, has a fulfilling experience of higher education that enriches their lives and careers. And from that aim, we have devised 4 high-level strategic objectives, which are that, and this again I'm emphasising here, that all students from all backgrounds with the ability and desire to undertake higher education are supported to access, succeed in and progress from higher education. So that's objective 1 in the slide there around participation. In relation to the student experience, we have an objective that all students should receive a high quality academic experience and that their interests should be protected. And here, in terms of protection, I'm talking about if their course were closed, if the campus that they study at was going to be closed, or indeed if we had market failure such that a provider ceased to exist, that we would try and protect continuity of study for students who've made an investment in their education. And then the third set of objectives is around student outcomes. We want all students, no matter what their backgrounds, to be able to progress into graduate level employment or further study. And we want to ensure that their qualifications hold their value over time. So again, there's a solid underpinning of standards and giving expression to academic quality. And then not least because of the way the fees and funding regime works in the United Kingdom, but particularly in England, where we essentially have those government-backed loans, we've said it's very important to achieve value for money for students. And if you were to ask me what our definition of that is,
I'd deliberately say we haven't defined it. At this stage in our evolution, we are saying if we can achieve our objectives around participation, experience, and high-quality student outcomes, if all three of those deliver, that will constitute value for money for students and for society and the taxpayer. And I hope what you can see from those objectives is that they are all student-focused, because we've been set up by the government to be an outcomes-focused and a market regulator. And we want to be judged about whether we achieve these outcomes for students, whether we're making a difference to their lives. So to achieve these objectives, what are we going to do? Well, we are going to regulate providers to make sure that they meet what we're calling high-quality baseline registration conditions. So as I'll come to explain, we're creating a register of providers in England, and then we will assess whether they continue to meet our registration conditions, whether they're at risk there. It's a very risk-based approach, and we will only intervene if we see risks escalating. A key way in which we work is that we want to ensure that all students are provided with the necessary information, advice and guidance to make informed decisions about whether, where and what to study. So informed choice is a key underpinning to being a market regulator. And then because of those access and participation gaps that I alluded to, we're going to put pressure on, very deliberately put pressure on providers to improve equality of opportunity for students from disadvantaged and underrepresented groups. And then we're going to promote excellence in teaching and learning by making it a mandatory requirement to take part in the Teaching Excellence and Student Outcomes framework. That new framework is currently a voluntary exercise, but for providers that are registered with the Office for Students, if you have more than 500 students, it's going to be a mandatory requirement. And we see that as a key incentivising tool to promote excellence. Excellence in all its diversity, so not one definition of what excellence is. So as I said, we've been set up as a market regulator to create the conditions in which a diversity of universities and colleges can thrive. Our regulatory framework seeks to ensure that all students have a high quality experience and that they're supported to achieve positive outcomes. So that means taken together, the sum of what we're trying to achieve with students and with the sector, it's deliberately ambitious. As Michael said, say what you mean to achieve. We're deliberately ambitious in trying to use the higher education sector's resources and ambitions to promote social mobility, to ensure there's a positive and an inspiring student experience, positive outcomes, which collectively not only meet students' expectations, but contribute to a socially thriving country with economic growth. When the Office for Students was set up with that legislation that I just gave you an overview of, there was some suspicion that students in this new world would be reduced to categories of consumers, and that we would expect or want university relations with them to be characterised purely in transactional terms. I can't emphasise enough that that is not what we're saying, it's not what we stand for, and it's not critically how the outcomes that underpin our regulatory framework are described and articulated. So I hope I'll explain that further in following slides here. So having described what we are about, let me just say how we intend broadly to operate. So you may have noticed that earlier slide that set out our general duties in the underpinning legislation said that the Office for Students has to have regard to the need to protect institutional autonomy. And both we and the government believe that the success of English higher education is closely aligned to that autonomy. So the underpinning legislation specifies what our powers are, when we can intervene and when we can't, and what we're being asked to achieve, and this is going to be new, so invite me back in 2 years' time to see if we've achieved it or not. But what we're trying to achieve essentially is a balancing act
between intervening in defined circumstances when it's necessary and expedient to do so, whilst having regard to institutional autonomy. So we are responsible for all registered providers in England. And you may say, well, why would they come forward and be regulated by you? Because registration with us is not mandatory. You can be a provider of higher education and not be on our register. But it's likely that the vast majority of providers will come forward to be registered, because it's only if you're on our register that you can receive direct government funding for teaching and learning, that your students can have access to those government-backed student loans, and you need to be on our register in order to receive what's called a Tier 4 licence from the Home Office to recruit international students. So as you can see, those features are absolutely critical to most universities and colleges' operating business model. So we expect them to come forward in the coming months to be registered. And then again, in terms of how we operate, in terms of building that trust, we have set out that we will be transparent, accountable, proportionate, consistent, and target our actions only when it's necessary to do so. But of course, my version of necessary and expedient may not be yours. It will be a judgment, and I think critically that will, in 2 years' time, how we have acted and be seen to be acted, and if we've acted consistently, will be trust issues for us. So we're developing a regulatory framework which is deliberately designed to be student-focused, to provide that clarity and consistency, so that the conditions that we set out to be registered provide a clear path for any provider that wants to newly come into the marketplace to operate, and that will even out what has to date been a very uneven regulatory framework. So the result will be a single register where we can say that in order to get on the register, a provider has had to meet certain high baselines. And the regulatory framework itself is then designed to be risk-based and proportionate. So what we're saying is that where we identify a university or a college that represents a low risk to students in terms of potentially breaching one or more of our registration conditions, if we can't see those risks escalating, we're going to step right back and be hands off. We'll trust the provider, because there's no evidence not to, that they're not delivering a good deal for their students. But where there is insight and evidence that a university or college is at risk of breaching one of our conditions, then we'll act. And the aim is to act early, to act preemptively, because that's how we'll protect students' interests, not wait for the risk to crystallise and say, oh dear, they went bust yesterday, now we need to protect the students. And finally, our regulatory approach allows for informed student choice and competition to be the key drivers for diversity, innovation, and differentiation. So one of the things Michael didn't say in his video was that he often uses the phrase, you cannot regulate for innovation. What we're saying is we won't be prescriptive about what diversity and innovation in the sector. Our regulatory conditions will allow those forces to prevail. We won't be saying with that business model you cannot come into the system, but with this one you can. And what all that means in practice is that when universities and colleges apply to register, we are going to assess them against initial conditions of registration, which constitute a common and a high baseline for the sector. And then, as I said, we'll be undertaking, once they're registered, an ongoing risk-based analysis. But meeting a high baseline, it gives the provider a licence to operate, and that we think, because trust levels in the higher education system are high, but by demonstrating that those high baselines have been met, we can ensure that continued trust. And then another key feature of how we intend to operate is, and I think this is new, and this was partly the rationale for our establishment, is that we have committed to engaging meaningfully with students, past, present and future, in shaping our work.
So our governing board that Michael chairs includes a student member. We have set up a student panel with comprises, for example, the current president of the National Union of Students, a past president, current students, prospective students, recent graduates, and they hold us to account and challenge us about our priorities, which is as it should be. So genuine and meaningful and serious student engagement is going to be key to how we work. So before looking in a little more detail about how these aims and objectives and the approach will work in detail, I just want to pause by reflecting on why this matters. And it matters because every student with the ability and desire to undertake higher education should be able to make informed decisions about where, what and how to study. And they should be able to access a course that's going to meet their needs and their aspirations. So we want to see students, regardless of their background or identity, enjoying courses that stretch and inspire them. And we want to ensure that students leave their study with the knowledge, the qualifications, skills and attributes that are required by employers, both now and into the future, or the skills and attributes that enable them to set up their own businesses. And all of this matters not because education is not just a private good, it's a public good. So by having a license to operate with those high baselines, we're ensuring or endeavouring to ensure that the collective efforts of students and higher education providers can drive social mobility and economic prosperity. And finally, it matters because of the funding system that we have, where with the introduction of annual fees of over £9,000 now, students are making a significant investment, a monetary investment in their studies as well as time. And so we need to ensure that their investment is worth it. And the latest survey of students where we asked just that question reveals that 32% of the students who were surveyed said that their experience of higher education didn't represent good value for money. In fact, they said it represented poor value for money. So it matters to drive that figure up, that they get a good deal. So the regulatory framework that we are putting in place operates at two levels. It regulates at the level of individual providers, and then it tries to ensure at a sector level that the system as a whole is working. At the level of individual colleges and universities, as I've said, we've set out a high baseline to be met if you're to be registered. And we think the best way of protecting student interest is not to give a licence to some providers. So there are providers who are seeking to register with us, and if we don't consider that they meet those high baselines, that there's a high demonstrable risk of them breaching our conditions, well, the best thing we can do for students is not allow them into the marketplace. For those that we do register, what we'll do, again, as I said, is a risk-based exercise in terms of do we see escalating risk of potential breaches. So that's the primary way we're going to regulate at the level of individual providers. I'm just going to take you through in a little bit more detail what that means. As I say, the regulatory framework is deliberately designed to be preemptive, to enable us to take those risk-based judgments about whether conditions are likely to be breached. And if we judge that there is that heightened risk, then we have a number of tools at our disposal. At the softer end, we will heighten our monitoring. We'll be requesting more information, we'll be visiting those universities and colleges and seeking answers to questions. As you build up through that escalator of that nice soft enhanced monitoring to something which is a bit sterner, we can also, the legislation allows us to impose what's called specific conditions on a university or a college if we see that risk. Essentially that's a notice of, say, an improvement order. We're requesting an action plan against a risk we've identified. At the other end of that spectrum, though, we can impose monetary penalties, i.e. fines. We can suspend registration
if it's very serious, and ultimately we can deregister a provider. So we take away their licence to operate. So our regulatory conditions fall into 7 broad categories. Sorry, just go back one. There, an overview in that pie chart there. So the 7 key expectations and monitoring requirements involve access and participation, a suite around quality, reliable standards and positive outcomes for all students. The third set of conditions relates to consumer compliance with consumer protection law. Critically, a fourth set concerns when you initially register with us, you need to demonstrate that you're financially viable and sustainable. If your financial health is so poor that you look as though you're going to go bust within 3 years, well, students aren't going to be able to complete their studies with you, so we wouldn't want to register you, perhaps. We also then have a set of conditions around having in place adequate and effective management and governance arrangements. Every provider, every university is going to be exposed to risks, and our past experience tells us that it's the effectiveness of governance and management in mitigating and managing those risks which is key. So we won't prescribe what good governance looks like, but we will expect people who come forward to register to describe that they have adequate arrangements in place, given their complexity, their scale, their mission, etc. And then there's a suite of conditions around the provision of data and information, both for students and for us as the regulator. And then if you're in receipt of funding, a suite of conditions around accountability and compliance. And within each of those 7 areas, there are a number of detailed conditions. And critically, what all of the conditions have in common is that they describe outcomes, not processes. And that's really important, because we're not telling providers, here's a set of rules, follow them. The regulatory approach is very deliberately principles-based, because the sector is complex and diverse. It's also very clever. So if we had a narrow set of rules, it would likely quite quickly simply to lead to a culture of compliance, which itself might stifle innovation. So the conditions are expressed as not processes or metrics or rules. Instead, they describe student-focused outcomes, or for example, in relation to good governance, they describe examples of indicative behaviours. And we see the dynamic of the provider responding to informed student choice and competition as the best mechanism for driving quality. So we regulate at the provider level to ensure that there's a high baseline of protection for students and the taxpayer. And beyond that, it will be institutional autonomy. It'll be the Vice-Chancellor and their governing body determining what their strategy is, determining how they want to differentiate themselves in the marketplace. So individual providers, as I say, in their context, knowing the type of students they recruit, they still get, obviously, to determine their strategic approach, their strategy, what high quality looks like in their context. But if their efforts fail, so if, for example, their strategy is not attractive to students, that means their income falls. It means they become very vulnerable, and ultimately, they could fail. And we're being very clear in our early setup phase to get a new message out to the sector, which is that we won't intervene as the Office for Students to prop up failing institutions. The legislation that underpins us says that a feature of all marketplaces is that you get market exit. That's just the ebb and flow of the marketplace. But if that's happening, then our responsibility is to ensure that students are protected, which essentially means that, if at all possible, we try and facilitate continuity of study for them. It all sounds very high level and generic, so let me just take one of those 7 areas. I'm going to take quality, as that's the theme today, and just bring it alive for you, hopefully, by illustrating actually how we make a judgment and an assessment
against the quality considerations. So we have, despite not wanting to be bureaucratic, we have a long list of these conditions nicely numbered. So registration condition B2 says, in relation to quality and standards, the provider must provide all students from admission through to completion with the support they need to succeed in and benefit from higher education. So hopefully, as you can see, that illustrates that we don't tell the provider how they should do this. That's up to them, given their size, their context, their students' characteristics. Instead, we're setting out student-focused outcomes. So our view of risk in relation to this condition will be informed by, for example, the extent to which a university or college can evidence that they are meeting the UK Quality Code requirements for standards. We'll also take account of national surveys of students' views in real time. We'll take account of student complaints in relation to quality, experience and standards. We've said we'll also take account of staff complaints, interestingly. And then we'll take account of other information, which might, for example, be public interest disclosures or whistleblowing, information of that kind about a provider's admission and support system. So we take a whole, we take a whole raft of both hard data, qualitative information, and trying to determine whether, when you piece it together, that means that condition can be met. So we're not trying to catch providers out, and that's a key message for us in our first few months of trying to establish trust. As I say, the English higher education system enjoys a high degree of trust. We weren't set up to knock it down, but we were set up to recognise that some providers don't always get everything right. So our commitment is that if we find that there is escalating risk, if honest mistakes were made, that we'll act proportionately in the student interest to try and work with the provider to rectify and diminish the risk of a breach of condition. But if we find that a provider is willfully seeking to breach our conditions of registration, then we'll be tougher. And as I said, there are a range of sanctions which ultimately can include deregistration if a provider is not willing to cooperate and work with us. Just briefly, I said there were two levels of regulation, so that provider level is the main way we're going to focus our efforts, but we're also a sector level regulator, and when we act in this way, we're trying to do one of two things. We're trying to address systemic weaknesses in the system as a whole, or we're trying to stimulate responses to urgent emerging demands. So essentially, this is likely to happen when competition alone is not delivering the outcomes or addressing the challenges quickly enough that we see. This is where, when we go back to our legislative underpinning, we're asked to try and promote collaboration to address issues that market forces alone are being too slow to respond to. So a key element of our sector level regulation will be information, advice and guidance to students, because it's so critical that students get impartial, comprehensive, comparable, informed material to make a choice about their studies. So a priority for us in our first year will be to try and make what is quite a confusing landscape, but to try and provide some clarity within that. And so when we're operating at the sector level, we're going to be working at deliberately in a co-regulatory way, working with others, so working with providers, schools, employers, and the government to encourage collaborative responses. And again, though, in common with our general operating principles, we'll be transparent about why we're shining a spotlight on certain issues and what we're trying to achieve. And even at this level, we're not going to be prescriptive about whether providers want to collaborate or not. That's up to them. That's their institutional autonomy or not. The tools at our disposal are slightly different when we're acting in this way. So they range from building and reviewing an evidence base. We have some targeted competitive funding, because there's nothing like a bit of money in your back pocket to bring people to the table.
a key driver for us, it's early days, is that we think we can be most helpful at a sector level to secure better outcomes for students if we try and identify the best practice that exists in the sector and to share that and to evidence that it is best practice. So an early example of how we're promoting collaboration is that we've recently launched a challenge fund to say to the sector, would you like to collaborate amongst yourselves, but also with charities and health providers to support a step change in mental health support for students? Because we've evidence that there is a growing number of students with mental ill health problems coming forward. All universities are experiencing this. So we're saying that's not an area where we perceive competition is going to be the most effective answer. Collaboration across sectors and across government agencies is likely to be. Let's help you with that. Before turning to the final section of my presentation, which is a quick canter through the teaching excellence framework, let me just try and summarise then the key points of both quality and trust in how the OFS will regulate. So accountability and transparency are going to be key to ensuring we have a thriving higher education sector. We've devised a series of deliberately student-focused outcomes that providers must demonstrate they meet in order to get that licence to operate. We've articulated that as a high baseline, otherwise they don't qualify for government funding and student-backed loans. And finally, the regulatory approach allows for informed student choice and competition to be the main drivers for diversity and innovation. So the high baseline, it doesn't describe innovation. That is up to individual providers to say, okay, I can see a market gap, or the way I want to differentiate myself in a very competitive recruitment market is by this approach to teaching and learning. And that's absolutely fine. We don't want to be prescriptive about the how. Instead, we're saying, assure us through your commitment to delivering a good deal for students that you deserve to have a licence to operate. And it's only in a small number of areas that we will deviate from that approach and be more directive. And the one area where we have already said we will be deviating from that approach is in relation to those access and participation challenges. So we are deliberately saying we've written a consultation proposal that is out at the moment to students, providers, the widest public audience, to say, how can we drive social mobility? How can we encourage universities and colleges to challenge themselves to do more, to widen access and to improve those differential outcomes that I described for students once they're successful in getting them in? So that is us being directive. That is us saying we challenge you to do more. So you've met a high baseline to get in. That's not enough. We want to see demonstrable progress. Which brings me on finally to the Teaching Excellence and Student Outcomes framework. Don't worry, I'm not, but I could talk for hours about this. So I'm going to take you very quickly through what this framework is, this national exercise, what it's trying to achieve, and then you can reflect on whether you think it's got any resonance and lessons within Chile's higher education system. So the Teaching Excellence and Student Outcomes framework, as I said, it's a national exercise, and importantly, it was introduced by the government, and they are still devising the mechanics of the framework. And once they've finished devising it, they're going to hand it over to the Office for Students to administer this. So we are administering it at the moment, but we don't quite yet own it. That is to come. So the aims of the Teaching Excellence framework are that the results of this exercise should help inform student choice about where and what to study. So it's an information and advice function for students, but it's also critically a quality enhancement tool. And it's also very deliberately designed to recognise, and through the awards, the labels that are produced at the end, to recognise
different types of excellence and diversity in teaching. So it acts as an incentive to ensure that there is parity of esteem within universities between teaching and research. And I can testify by my experience in the last few years of talking to leadership teams in universities that objective has already been achieved. So there are systems in place across the UK to ensure that colleges and universities have a high baseline of quality. There are national quality thresholds. So what the Teaching Excellence Framework is trying to do is trying to incentivise excellence above, in England, our baseline quality requirements. And it does that by issuing, through an assessment process, awards which are, they're a bit, it was devised during the Olympics. So the awards are gold, silver and bronze ratings. And they are very tangible ratings. And whilst it's been a voluntary exercise to take part, the vast majority of universities and colleges in England do take part, because as soon as one or two came in and then used those outcomes to support not least their international recruitment and their branding and to enhance their reputation, others felt they needed to follow. I think it's very important to say that the Teaching Excellence Framework, it's designed very much with students in mind, because it measures the things that they care about. So it measures teaching, learning, and what students go on to achieve after university. So as well as helping prospective students to choose where to study, it encourages universities and colleges to work with their students to develop an even better experience for all. This rather busy slide attempts to give you an overview of the assessment framework. So the UK has a very diverse higher education system. Providers vary hugely in size, in location, in specialisms. They serve students from a wide range of different backgrounds. So the Teaching Excellence Framework has to recognise that diversity. At its heart, it is asking, what does excellent teaching look like for these students at this university? And the answer to that will be variable. It will vary depending on the context. We're not trying to produce a vanilla answer to this. We're trying to celebrate and recognise a diversity of excellence. We believe teaching quality is best considered in the context of students' learning. The outcomes of students' learning are determined by the quality of teaching they experience, the additional support for learning that's available to them, and critically, of course, what the students themselves put into their studies and how that is supported and facilitated by their university. So the TEF considers teaching excellence across three key areas. It makes an assessment of three high thresholds. The first is teaching quality. So it makes an assessment of the extent to which teaching is stimulating and challenging for students, and an assessment of whether it maximises students' engagement in their studies. Then it looks at the learning environment. It says the questions it's seeking to ask is, what are the learning resources such as libraries and laboratories and activities such as work experience? Are they effective? Do they support learning and improve retention, progression and attainment? And then the third key area that the TEF focuses on is student outcomes, and this difficult concept of learning gain. It's asking, to what extent do all students achieve their educational and professional goals? In particular, we drill down to see if that is happening for students from disadvantaged backgrounds. And the evidence used to make an assessment has two parts. So there's a raft of official data, and then very importantly, there's also a written submission from the university or college to describe its approach to those three areas. And it's a qualitative response to the data to say, let me help you, peer reviewers, contextualise my data. So the data includes how many students continue their course from one year to the next. It includes information about graduate level employment outcomes,
and it captures students' views about their experience and their satisfaction, which we gather annually in the UK through a national student survey. And then the Teaching Excellence Framework data are benchmarked, very importantly, to take account of the mix of subjects that each university and college offers. It's benchmarked to take account of the characteristics of that university's students. So, for example, we drill down into age, sex, ethnicity, disability, and we look at students' entry qualifications. And we look at subjects, student characteristics and their entry qualifications, because those are three key markers of experience and differential outcomes that we need to take into account in terms of not one size fit all, but understanding context. So essentially, the assessment is based on what a university achieves for its student body, recognising that no two universities and colleges are the same. Now, the awards are judged by an independent peer review panel, largely made up of academics, but also employers and other experts. And very critically, and this is a growing feature as we pilot the framework, the panels are made up of students as well. So let me very briefly, because I'm aware of time, take you through some of the elements of that assessment in a bit more detail. So as I said, the framework draws on existing national data sets. No new data sets were created for the Teaching Excellence Framework. Instead, we say what is to hand. So it's what proxies of data have we got to measure performance. So in terms of data, we draw on the National Student Survey. In terms of continuation of study, we're looking at the proportion of students that continue from one year to the next, and that's data that's been collected for quite some years by what's called the Higher Education Statistics Agency. And then we look at the employment outcomes of graduates, and again there's quite a long-standing data survey that's been in place in the UK looking at the destination of leavers from higher education. It's under development at the moment. It surveys graduates essentially 6 months after they graduated. This survey goes out to them and says, what are you now doing? Are you in employment? Is it graduate employment? Are you in further study or self-employment? And so from those data sets, we compile 6 main metrics, I'll just provide a bit more detail about one of them. So a key feature of the metrics is the National Student Survey, which has 27 questions, and, for example, the framework draws on 11 of them. So when, for example, we are assessing that middle group of things, which I call the learning environment, we take 3 questions from the National Student Survey, which cover what students felt about their ability to be able to contact staff when they wanted access to them. Were they satisfied with that? We take a set of questions about whether students felt that they received sufficient advice and guidance in relation to their course. And then we set a third set of questions about whether students reported that they'd received good advice when they were making study choices. So that's just one example where we take a bank of questions from the survey and say, how does that help us make an assessment of the learning environment? So the assessment framework itself, that's been deliberately designed to enable diverse forms of teaching and learning excellence to be identified. The assessment is made against a set of common criteria covering different aspects of teaching and learning, as this diagram sets out. Again, let me bring it to life. So under teaching quality, there will be metrics about teaching on my course, and metrics in relation to assessment and feedback questions from the student survey to help the peer review panel make an initial assessment. And then they'll consider additional evidence. They'll look at the qualitative evidence that the university or colleges has provided. And in that example of teaching quality, what the peer review panel is looking for is evidence that teaching provides an appropriate level of contact, so that we're not prescriptive about that. We're looking for evidence that the university says, this is what I offer and this is why I think it's appropriate.
We're looking for evidence that the teaching is stimulating and challenging, and that it encourages student engagement and effort. We're looking at the effectiveness of course design, assessment and feedback, and in the development of students' own knowledge and understanding, and the extent to which a provider both recognises, encourages and rewards teaching excellence. And similar considerations using both quantitative and qualitative indicators take place under the assessment of learning environment and outcomes. So the TEF panels, those peer review panels, which include students, they reach their judgments through this simplified diagram of a three-step process. So the first is that we compile the national data sets, which provide, I have to stress, proxies for teaching and learning excellence. And we give them the last 3 years' worth of data as a basket of metrics. We benchmark, as I described, that data. And then we calculate whether a university's performance is above or below the benchmark, and is that performance statistically important or not. And that in itself generates, I'm not a statistician, it generates endless reams of spreadsheets which the peer review panel get with all of the data benchmarked and with those flags identified to say this, in this aspect of teaching quality or the learning environment, this university is statistically below the benchmark we would expect. Or conversely, in this area, it's above. And the panel make an initial judgment or an initial hypothesis just based on the metrics. So at that stage, they will say this data set looks as though this is a gold, silver or bronze level provider. But critically, that's not the end of the process, because then the panel review the qualitative submissions, which gives the context to the data. That data will have been sent at the start of the exercise to each university and college. They receive their own data because that's a key performance management tool for them. So they use their narrative submission to address the flags that they know the panel have been alerted to. And they use their submission to address the criteria where there aren't national data sets. For example, we don't have a data set which captures what learning gain is or the value added journey of the student, but we expect a provider to say what value they add for their students in their context. And then the final step, therefore, is deliberately a rounded and a holistic judgment which is assigned to the level of the provider as a whole. And these are the descriptors of the ratings, as I say, ranging from gold through to not enough data available, so we recognise you took part, but it's a provisional award. At the moment, the Teaching Excellence Framework operates at the level of awarding a single university a single rating. It's a provider level award. And currently, of those that took part, which is nearly 300, 27% hold a gold award, 50% have a silver award, and 23% have a bronze award. And now what we're undertaking is a development of the exercise, which is to take it down to subject level, recognising that if this is going to be a tool to inform students about where they might apply, and that if it really is going to drive excellence in departments within universities and colleges, only a rating at the provider level can, well, if positively it could not enable the diversity of excellence to be celebrated. More cynically, you could say it hides a multitude of sins, i.e. variable performance across different subjects, so we want to expose that. So in our experience of operating the framework for 3 years now, I think what we can say is that the framework has really raised the importance of teaching and learning within universities and colleges. Those 27% that hold a gold award, they really want to hold on to it. They don't want to be demoted. The majority who don't hold a gold award, they've got a plan to be gold in time.
they've set themselves that challenge. So it's focusing efforts on things that matter to students. And I think what the other value lesson learned is that we've been able to demonstrate that there is a diversity of providers with excellent teaching. The old hierarchy of, I know which are the best elite universities in the UK. This exercise demystified and demythed and debunked some of that. It was, in the international league tables, which are largely driven by research, it says they're excellent, but they've got a bronze award. Or, they're a provincial university, I think they used to be a polytechnic, and they're actually gold. So it really acknowledges that excellent teaching and learning is very diverse. It's found in a diversity of providers, and we should celebrate that. It's really challenging the former traditional view that excellence is rarefied, but it can be achieved by all. So as I say, the challenge for us next is that we're going to make this mandatory. And by the time it's mandatory, it will also be operating at the subject level, which means a huge scaling up of the exercise, which is going to be costly and it is going to be burdensome. But the perceived benefits for students of that mean we think this is the right way to go. And indeed, that's the government's marching orders to us to take it to this level. I just want to conclude with the student voice. So this is important to the Office for Students. It's how we give expression to the name and giving students a voice, shining a spotlight on what matters to them, using data and transparency to hold providers to account is key to maintaining the trust we feel of students and also to incentivise excellence. And these mechanisms are powerful drivers, and I think the National Student Survey, which has been in place in the UK for some 12 years now, neatly illustrates that. When it was introduced, there was a lot of scepticism about it. I think it's fair to say quite a number of universities and colleges weren't the greatest fans, because the starting point was we went and asked students, if we're going to measure your satisfaction, what does that mean to you? What questions should we ask you? So that was quite uncomfortable for universities. And it became even more uncomfortable when we said it's going to be mandatory to take part. And then we're going to publicise your outcomes, even if you don't. But by shining a spotlight on what matters to students, as I think the results speak for themselves, we've achieved better outcomes in terms of measuring things that students said matters in terms of their satisfaction. And I think that demonstrates the value of shining a spotlight, of accountability as a tool, as an incentive, and that both the starting and the end point are finding out what matters to students, not what matters to universities and colleges. I think that's how we are going to be demonstrating continuing trust, accountability, and high quality. Thank you very much. Agradecemos a la señora Yvonne Hawkins por su exposición y su participación en este seminario. A continuación, vamos a disponer de 20 minutos para servir un café rápidamente, el que se realizará en el exterior de este salón. Vamos a continuar con el seminario exactamente a las 11:30 horas, por lo cual les solicitamos puntualidad en el retorno a la sala. Muchas gracias.
asiento, por favor. Para proseguir con el seminario, solicitando una vez más a todos los presentes favor mantener los teléfonos celulares apagados o bien en modo silencio para no entorpecer el desarrollo normal de este seminario que esperamos sea del agrado de todos ustedes. A propósito de celulares, revisen por favor sus equipos por si alguien ha perdido uno que está en mi poder en este minuto. Bueno, si alguien ha extraviado un celular, lo vamos a tener por este sector. Bien, antes de comenzar con esta parte, quisiéramos indicarles que durante el panel habrá espacio para consultas de los asistentes. Con este fin, se han entregado papeletas de preguntas, las que serán recogidas por el equipo de producción. Si alguien se quedó sin su papeleta para hacer consultas, por favor que levante la mano y hacemos llegar otros ejemplares de manera de poder coordinar esta entrega de las preguntas en forma rápida. Como decía, vamos a dar paso al panel de expertos nacionales titulado Retos para la promoción de la excelencia y la confianza en las instituciones de educación superior en Chile. Vamos a saludar a los panelistas que nos van a acompañar, a quienes invitamos a la testera, al señor Juan Carlos Erdosain, vicerrector académico del Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Bienvenido. La señora Fernanda Valdés, directora de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de los Andes. Vamos a invitar también a la señora Yvonne Hawkins, directora de Excelencia en la Enseñanza y de la Experiencia de los Estudiantes de la Oficina para Estudiantes de Inglaterra. También tiene su lugar en la testera. Al vicerrector académico de la Universidad de O'Higgins, el señor Marcelo Visconti. Este panel estará conducido y moderado por el señor Nicolás Vergara, a quien también damos la bienvenida. Si le tributamos un aplauso a Nicolás y a los panelistas, vamos a estar más en confianza. Ojalá que el aplauso se repita al final, digamos. Y que alguien en la sala, además, esperemos. Vamos a intentar hacerlo lo más expeditivo posible. Les recuerdo lo de las preguntas, se agradecerán, y se agradecerá sobre todo letra clara. Y pregunta, en lo posible, no una larga opinión, aunque las opiniones siempre son bienvenidas, por cierto. Este panel tiene un título bastante, hasta esta conferencia, Excelencia y Confianza en las Instituciones de Educación, y sin duda que quienes nos acompañan tienen mucho que aportar en esta materia. Escuchamos previamente a Ivonne, la verdad que una serie de temas sobre los cuales a uno le encantaría poder hacer un doble clic para tratar para volver a entender un poco algunos temas. Pero insisto, la palabra la tienen ustedes y sobre todo la letra y clara. Ivonne, gracias por estar con nosotros. Hay una pregunta que todos nos formulamos, que vimos que en la fórmula que ustedes tenían respecto a la medición de los distintos parámetros, el tema de la empleabilidad y el aseguramiento que los conocimientos sean y las habilidades requeridas sean las suficientes para el mundo del trabajo. ¿Cómo lo hacen ustedes para trabajar la vinculación entre las instituciones de educación superior y el mundo laboral? Okay. So within the Teaching Excellence framework, we take graduate employment data,
which includes self-employment data, to ask ourselves whether student outcomes are, in that provider's context, what we would expect. One of the considerations of the peer review panel is that, for example, if you're a university in London, if your graduates are going to stay in London for work, there's a wealth of high-paid employment opportunities. Whereas if you're a university in a more deprived area of the country and your graduates stay local, their employment opportunities are not as good if they're not mobile, and the salaries that they can earn are not as high. So within the Teaching Excellence Framework, I didn't mention this, but we take care to provide the panels with contextual data that we centrally produce, so that when the panels are making a judgment about whether the employment outcomes are fit for purpose, are as expected, they can see that this provider is in a socially deprived area. Here's the data saying what average salaries are. The university in that context is doing a good job for its graduates. And then when the opportunities, for example, in London are so much better, that will be taken into account. And then when we, in the Teaching Excellence Framework, look at the learning environment, one of the things that we're challenging the universities to comment on is how do they prepare students for the world of work? Through work experience, through growing their social capital. That's particularly important for students entering with disadvantaged backgrounds. So we're looking for qualitative evidence that they're working hard in those areas as well. Thank you. En el panel vamos a, como una forma de apertura, insisto, esperando las preguntas de ustedes. Hay una pregunta tipo para todos y que tiene que ver con, desde la perspectiva de lo que hace cada uno de los panelistas, ¿qué iniciativas de mejora continua se han planteado en su institución y a nivel macro para que el sistema efectivamente promueva justamente la mejora continua? ¿Qué tipo de iniciativas debería desarrollar y qué características sería deseable que evidenciara? Es la pregunta que nos proponen. Y se la vamos a plantear a Juan Carlos, inicialmente a Juan Carlos Ordozaín, de la Universidad de Santo Tomás. Juan Carlos. Vale. Tan simple como un botón. Vale, buenos días. Grosso modo, señalaría... hay tres aspectos importantes en los cuales nosotros estamos trabajando. Uno de ellos tiene que ver con una adaptación de la estructura institucional. Finalmente estamos viendo la cantidad de interconexiones, interrelaciones que mostraba justamente nuestra relatora, y uno de los problemas que nosotros identificamos desde la perspectiva de gestión y desde la perspectiva de implementación de planes de mejora continua, que no necesariamente procesos vinculados con calidad estaban referidos a la planificación estratégica o estaban referidos desde el punto de vista de la evaluación y seguimiento con la información que proveen las unidades de control de gestión. ¿No se evaluaban? Se evaluaba, pero en definitiva eran diferentes unidades y siempre con perspectivas quizás diferentes. Por lo tanto, uno de los temas que hicimos fue refundir o recrear esta unidad y, en definitiva, crear una vicerrectoría que agrupa la función de calidad, agrupa la de planificación estratégica y también la de control de gestión. Y como les digo, bueno, esto sin duda nos está permitiendo identificar las oportunidades de mejora de manera más rápida, tener mucha más confiabilidad interna también en la información y al mismo tiempo poder desde la planificación estratégica y desde una perspectiva de medio y de largo plazo también ir estableciendo mecanismos que nos lleven justamente a este proceso de mejora. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de estructura institucional, también desde el punto de vista de procesos, sin duda, plantear este tipo de decisiones o esta nueva mirada nos lleva también a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Con qué procesos? ¿De qué manera nosotros implementamos mecanismos de seguimiento, de evaluación? Entonces nos ha llevado a mirar con una nueva perspectiva ciertos procesos y, bueno, con esta mirada también a establecer un plan de mejora en torno a ellos. También hay un tema interesante que tiene que ver, bueno, con
con la forma en la cual nosotros nos hacemos cargo de esta gestión de indicadores y la manera en la cual nosotros desarrollamos proyectos específicos que apunten justamente... Juan Carlos, ¿qué te parece si podemos, en el resto de la conversación vamos a lo que hace específicamente cada uno y veamos el primer approach de todos los panelistas respecto a este tema? Fernanda Valdés, en el fondo, ¿qué se han planteado y cómo han avanzado? Y después vamos efectivamente al punto de lo concreto. Bien, primero solo agradecer la invitación, aclarar que no me siento ninguna experta como nos presentaron. Yo creo que cada vez que nos vamos metiendo en este tema, cada vez me siento menos experta, cada vez hay que aprender más. Así que eso, estamos tratando de contribuir y feliz de compartir este panel. Para complementar un poco lo que decía Juan Carlos, para nosotros ha sido bien importante, efectivamente, una planificación estratégica bien diseñada y bien monitoreada. Pero hay una cuestión previa que a mí me parece importante señalar, que es el tema del modelo educativo. Creo que en la Universidad de los Andes, el haber explicitado un modelo educativo, es decir, cómo queremos formar al estudiante, ha sido muy orientador para establecer los procesos de mejora continua que corresponden y en las instancias que se requieran. Por ejemplo, en el lema, digamos, de este modelo y del proyecto de la Universidad de los Andes es ir por más, es decir, hay un gen ahí de deseo de búsqueda de calidad y excelencia, y este modelo plantea que tiene que haber entre el alumno y el profesor un trato personalizado, y eso tiene una serie de consecuencias. Que por ejemplo, que tenemos que estar preocupados del éxito estudiantil y por lo tanto monitorear el progreso sería relevante, que la formación disciplinaria ha de ser sólida, por lo tanto ese profesor tiene que tener una preparación y una inmersión en este modelo que es importante. La formación integral, el tema de la formación en valores, entonces todo eso ha tenido una serie de consecuencias en distintas unidades, tanto académicas como administrativas, que nos ayudan a establecer procesos de mejora continua en base a qué, al ajuste de nuestros propios propósitos, los propósitos que la universidad se ha dado en su modelo. ¿Y en esa misma línea, Marcelo? Muy buenos días. También agradezco la invitación. Y la verdad es que en el caso de la Universidad de O'Higgins, que aprovecho a aclarar, Nicolás, que no es la Universidad Bernardo O'Higgins, que es una universidad... ¿Yo dije Bernardo O'Higgins? Sí, no, todo tipo de disculpa. Todo tipo de disculpa. No lo dijo usted. Perfecto. Lo digo porque mucha gente todavía no tiene claro de que hay una universidad estatal nueva en la región de O'Higgins. En la región de O'Higgins. Y hay otra en la región de XXIII. En el caso nuestro de la Universidad de O'Higgins, la verdad es que es una situación distinta. Todo es nuevo, como ustedes se imaginan. Están cambiando, hay que implementar una nueva ley. Nosotros estamos esperando que nos informen algunos criterios. Y la verdad es que todo se da en un momento en que está todo cambiando junto. Suena como idea, ¿no? Sí, entonces yo quiero plantear eso y lo hemos tomado así, y aquí tomo las palabras de nuestro rector, Rafael Correa, que muchos de ustedes conocen, que es un destacadísimo académico de la Universidad de Chile. La Universidad de O'Higgins se ha planteado a sí mismo como un pequeño laboratorio, tiene la posibilidad de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque parte de cero, cosas que no pasan en Chile muy a menudo. En el caso de las universidades estatales, tenemos una universidad que tiene más de 170 años, que es la Universidad de Chile, que no partió de cero. Tenemos la Universidad de Santiago, que tampoco partió de cero, hace 80 años. Tenemos varias universidades regionales que no partieron de cero, pero esta experiencia nos permite partir de cero. Entonces, ¿dónde está lo central respecto a tu pregunta, Nicolás? Que es definirnos. Quisimos pensar siempre en grande. Ahí, tomando lo que nos presentó Ivonne, ganar la medalla de oro. Nosotros miramos inmediatamente, queremos ser medalla de oro, gold medal, eso es lo que queremos. Voy a dar un ejemplo concreto y simple, que parecía una locura en sus inicios. La Universidad de O'Higgins recibió a sus primeros estudiantes hace 1 año y medio, que van a ser 2 años, y partió con medicina, como bien saben los académicos de la Universidad de Chile. Y parecía una locura, y yo puedo reportar hoy día que estamos acreditados en medicina por 2 años. Entonces, la verdad es que esto ha sido una apuesta de alto nivel, de excelencia, de calidad, de desarrollar e instalar todos nuestros procesos, porque eso es muy importante por lo que estamos conversando hoy día. Nosotros estamos instalando nuestros procesos en un ámbito de crecimiento explosivo. El año pasado teníamos 435 estudiantes, este año tenemos 1.326 y apuntamos a 2.500 el próximo mes de marzo. Eso significa instalar capacidades, procesos académicos. Por lo tanto, es un laboratorio, cada microacción tiene efecto y tiene impacto. Hemos ido instalando la cultura de la evaluación. Lo que decía recién
Juan Carlos, si no me equivoco, todo esto de cómo medir los impactos, nosotros hemos ido desde el inicio. Hay actividades, yo vengo de otra universidad, no la voy a decir porque mucha gente sabe cuál es, no la voy a exponer. Yo vengo de la Universidad de Santa María, mucho orgullo. Menos mal que no lo ibas a decir. Sí, mucho orgullo, que es una universidad que tiene 86 años y la verdad es que todos los cambios cuestan. Estoy ahora en un escenario en el cual podemos hacer lo que queremos si todos ponemos nuestra mente en eso. Voy a dar un par de ejemplos. Nosotros comenzamos con los primeros estudiantes, año pasado, evaluaciones docentes de medio semestre, de medio término, desde el primer semestre. Semana de perfeccionamiento docente con los académicos y profesores desde el primer semestre. Entonces, yo creo que pocas instituciones tienen esa posibilidad de decir que hemos partido con esas prácticas instaladas. Y eso nos permite ir tomando medidas rápidas, aprendiendo, y hoy día darnos cuenta, escuchando estos maravillosos expertos, y también el video que nos hablaron desde Inglaterra, de que vamos por buen camino, en esta lógica de siempre apuntar al más alto nivel. Aquí hay un tremendo riesgo, como lo saben muchos que me están mirando en este momento, con quienes hemos conversado estas cosas, pero un riesgo que vale la pena correr, y los resultados muestran de que si uno apunta alto, le puede ir bien. Con eso quería partir, Nicolás. Yvonne, what about UK? Well, as I said, in England, in terms of regulating Or for England. continuous improvement, other than in the area of access and participation, we are not striving to say to providers, you must continually perform above a high baseline. That's where they wish to position themselves above the baseline is up to them. That's their strategic decision. But on access and participation, because competitive forces alone are not narrowing those participation gaps that I talked about, that's where we're going to ask the universities and colleges to set themselves challenging targets, and we'll make an assessment of them. And if we think they're letting themselves off too lightly, we'll challenge them and require them to set more stretching targets. And then through the Teaching Excellence Framework, and there is its more long-standing counterpart in the UK, the Research Excellence Framework, that essentially it's a set of incentives to provide both management and performance information, and because the outcomes are very public and they impact upon an institution's reputation and its ability to recruit and not only recruit students but recruit the best staff from around the world, there you've got a set of incentives to encourage university leaders to strive for continuous improvement. Thank you. Juan Carlos, ahora quizá podríamos continuar con la parte en lo que tú planteabas, digamos, qué se ha hecho, qué se debe hacer, cuáles crees tú que son las mejores prácticas en esta materia. Bueno, para nosotros uno de los desafíos con prácticamente 75 carreras, 22 sedes, uno de los desafíos más importantes fue, bueno, qué nivel de conocimiento teníamos sobre los alumnos, justamente para poder intervenir, para poder actuar y poder fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este sentido, lo que hemos estado trabajando y está implementado ya desde hace 3 años, un sistema de apoyo al alumno, de apoyo académico al alumno, que básicamente trabaja con 25 variables predictivas, y todo esto con un algoritmo que va justamente nos arroja la situación de cada alumno, lo que nos permite es tomar decisiones de apoyo, de orientación a través de los centros de aprendizaje, y además podemos ver cómo el alumno no es algo estático, el alumno es móvil, el alumno entra y sale o adopta condiciones de riesgo frente a la retención, frente a la deserción, etcétera, de manera bastante continua a lo largo de su vida. Entonces, bueno, nuestro objetivo con esto es poder identificar al alumno en problemas, poder apoyarlo desde el inicio, desde que todavía no lo hemos tocado, no hemos tenido la posibilidad de intervenirlo, hasta el final, digamos, cuando nosotros podemos también evaluar el nivel de logro adquirido con el perfil de egreso, que, bueno, finalmente esa fue también nuestra promesa de valor y lo que nosotros le prometimos cuando llegó. Entonces hay una mirada un poco global desde perfil de ingreso del alumno,
perfil de ingreso, perfil de egreso prometido y también el nivel de logro alcanzado con el perfil de egreso, que eso es lo que sin duda nos garantiza también poder medir si hemos cumplido con nuestra promesa y al mismo tiempo qué tan apto podemos entregar a este alumno para poder afrontar la empleabilidad. El mayor desafío, insisto, es poder identificar los alumnos con problemas, todas las causalidades de riesgo académico, etcétera. Son factores multivariables, muchas veces no son evidentes, puede parecer que es evidente, pero no es evidente. Hay mucha interrelación entre ellos, particularmente además los sectores a los cuales nosotros nos dirigimos tienen una amalgama importante de todos ellos. Y bueno, este es el tercer año, ya estamos teniendo resultados, estamos también trabajando en la primera publicación para poder entregar también esto al sistema y de alguna manera poder, yo creo que necesitamos segmentar cuando nosotros evaluamos. No es lo mismo hablar de el alumno de formación técnica profesional con sus características, sus falencias, oportunidades, etcétera, que los alumnos de otro tipo de educación o de universidades. Entonces yo creo que es uno de los desafíos que tenemos, poder ir generando información mucho más segmentada, mucho más concreta, que nos permita sin duda poder compartirla, pero también poder ayudarnos interinstitucionalmente a conocer mejor la casuística y la manera en que la podemos enfrentar. Fernanda. Complementariamente a lo que decía Juan Carlos e Ivonne, quería referirme a esto que para Ivonne dice que es tan fundamental, que es el acceso y la participación. A mí me parece muy inspirador para nosotros en Chile el considerar no solo el acceso, sino que tal la participación como ellos lo entienden, es decir, de hacer un trabajo intencionado para que el alumno permanezca en la educación superior, progrese y tenga éxito. La discusión acá se ha restringido más bien al acceso. Y todos estos años, largos años que llevamos discutiendo el acceso. Y la ley finalmente también, la nueva ley que tenemos el desafío de implementar, también se refiere a un nuevo sistema de acceso que tiene que tener características de ser transparente, objetiva, etcétera, que fantástico, pero no contempla el tema más importante, que es cómo hacemos que el alumno permanezca y tenga éxito estudiantil. Ese enfoque me parece que es un desafío para las instituciones tomarlo. Nosotros en la Universidad de los Andes nos estamos preguntando cómo poder, porque este sistema nuevo de acceso puede ser complementado por las mismas universidades con sistemas adicionales. Entonces, es una pregunta para nosotros cómo hacerlo para reclutar y seleccionar a aquellos alumnos. Siempre el tema de la selección es algo relevante, complicado, y además que queremos estar abiertos a todos los estudiantes que tengan las habilidades y lo deseen, tal como lo definía Ivonne. Y en ese sentido quería compartirles, y en esta línea de la mejora de la calidad que preguntaba Nicolás, que en la Universidad de los Andes tenemos un amplio apoyo y asesoría para los alumnos con distintas desventajas y necesidades educativas especiales, y ese plan yo diría que es bien contundente y bien exitoso. Pero finalmente el alcance que tiene es a aquellos alumnos que tienen esos problemas. Y lo que nos estamos preguntando, y no digo que hoy día lo tengamos, pero lo que nos estamos preguntando es cómo también desarrollar programas que apunten al alumno de excelencia. La experiencia de los Países Bajos en esto para nosotros es bien elocuente. Estos honor program, es decir, identificar alumnos con talento especial, con un compromiso en alguna disciplina o con creatividad, etcétera, especial, y poder tomarlos y brindarles oportunidades no solamente de mejora, sino que de excelencia, que trasciendan lo que se espera de la formación y agregarles valor a esa formación, es un desafío que nos estamos planteando, que no está firme hoy día, pero es cosas que estamos pensando. Y lo otro también es, vamos a empezar a operar en un comité de éxito estudiantil, que obviamente con otra estructura y en unos pasos iniciales, pero de alguna manera compartiendo este foco en el alumno y en el fondo en mirar a los alumnos y disponer distintas estrategias y distintas iniciativas desde los distintos estamentos para lograr que efectivamente culminen bien sus estudios y tengan éxito finalmente en el mercado laboral. Marcelo. Bien, a ver, en el caso de la Universidad de O'Higgins, sí, efectivamente nosotros hemos puesto un foco desde el día cero en el estudiante.
Ustedes tienen que, a ver, tengo que darle un poquito de contexto. La Universidad de O'Higgins llega a una región que llevaba décadas esperando una institución de educación superior, con mucha desconfianza. Ya va a tocar la parte de la desconfianza que hubo que enfrentar, y donde había mucho escepticismo de cuál iba a ser el resultado que iban a tener esos estudiantes una vez que ingresaran a esa universidad. Me tocó alguna vez decir a mí, y quedó escrito, digamos, está en la prensa local, para nosotros no era ningún éxito, ninguno, tener una gran universidad donde no hubiera estudiantes regionales, o sea, que fueran todos los estudiantes, por ejemplo, del sector Oriente Santiago. Eso era un fracaso absoluto, porque lo que estábamos instalando era otra cosa. ¿Ya? Ustedes me entienden lo que quiero decir, era para la región y eso era fundamental. Entonces, ahí el foco en acceso, en permanencia, con todo tipo de apoyos. Nosotros hemos hecho desde el día cero, hemos dedicado recursos, instalado capacidades para poder atender estudiantes que no tienen, en una región, digamos, que no tiene esta cultura de ser una región universitaria como la queremos entender. El 25% de los primeros 400 estudiantes que entraron contaron con apoyo de algún tipo nuestro, por ejemplo, de residencia o de movilización. 25%, hablando de 100 estudiantes. También elaboramos mecanismos de acceso que generaran equidad regional. De hecho, le llamamos cupo equidad regional. ¿Por qué? Porque así como existe centralismo en Chile, también existe centralismo en las regiones. O sea, están las capitales regionales y hay ciudades importantes, hay establecimientos que tienden a ocupar todos los cupos que uno. Y nosotros hoy día tenemos un mecanismo que se nos ocurrió en su momento que nos permite prácticamente garantizar presencia de estudiantes de todas las comunas. Nosotros tenemos estudiantes de 30 de las 33 comunas y solo 31 tienen educación superior. Educación secundaria. Entonces tenemos prácticamente estudiantes de todas las. Entonces hemos puesto un foco en el estudiante, que eso es muy similar a lo que presentó Ivonne. Esto del estudiante está primero, el foco en el estudiante. Ahora, eso tiene un desafío, porque nosotros hemos contratado académicos 100% con doctorado, porque pusimos este alto nivel. Dijimos, todo el mundo que llega a esta universidad como académico jornada completa es académico con doctorado. Y ustedes saben que a veces esos dos temas no conversan bien. Usted tiene un académico que tiene un foco y llega con ciertos criterios con los cuales va a ser evaluado. Entonces ahí hemos puesto un cuidado especial, ayer lo comenté en otra reunión que tuvimos, con una fuerte presencia institucional en lo que tiene que ver la gestión de la docencia. Entonces ahí hay una actividad fundamental como práctica inicial en el recorrido de esta universidad. Y bueno, hemos hablado de lo que se ha hecho, aquí estamos hablando de lo que se hace. Bueno, ¿con qué dificultades, cuáles fueron los desafíos con los que ustedes se encontraron en este proceso, que probablemente sean homogenizables a lo que ocurre en Chile? También hablaremos de lo que ocurre acá, pero ¿con qué se encontraron ustedes? I think a key challenge has been, because of the fee and funding regime that we have, it leads students today, in England at least, nearly 40% of them, as I said, to say, I don't think my higher education experience provides value for money, because I perceive I'm going to be repaying not 3 lots of £9,000, because that's not, you don't pay the sticker price. You are charged an interest rate which is higher than for taxpayers generally, and then when you graduate you'll be repaying 9% on your earnings over £25,000. So you may in your lifetime repay well in excess of £70,000. And students understand that, and they're saying, my experience is not good value for money. And I think the challenge we have is that, especially in a digital age where students, they don't consume music and television in the way that we do. They can personalise when, where, how, what. What they're looking for from their educational experience is something which is personalised. They're looking for a personalised learning experience. They're increasingly saying, don't put me in a room like this with 300 people and talk at me. That's not a personalised learning experience. I want more innovative approaches. I want more value. I want more personalised understanding of
the experience that I bring and the support I need. So I think that's one of our key challenges, and it's particularly challenging because the funding environment for universities, whilst it's a sustainable one, there has been no inflationary uplift to the fee for some time. And at the same time, the running costs of universities, which is significantly their staffing costs, those overheads are dramatically increasing. So there's a need for universities to work with more efficiency and effectiveness, and then they're being challenged by their students to say at the same time, I want better value for money and I want something more personalised for me. Thank you. Quería hacerle la misma pregunta al resto del panel, pero quería crear un elemento a partir de lo que plantea Ivonne y a partir de lo que escuchábamos en su momento a Sir Michael Barber, en que no tienen mayores tapujos en hablar de la rentabilidad, el value for money, y lo plantean, digamos, sin mayor pudor, lo que aquí probablemente nos cuesta un poco más en términos de hacerlo entender. ¿Cómo incorporamos esa variable en las dificultades y en la lógica del análisis? Juan Carlos. Bueno, yo creo que en ese sentido, y si me permiten la expresión, se ha demonizado un poco en los últimos años hablar sobre esto, en el sentido en que se ha considerado no necesariamente bueno o declaradamente malo. De alguna manera yo creo que esto también... Al menos no es deseable. Exacto. De alguna manera yo creo que esto también ha distraído un poco la atención sobre los temas más de fondo que tienen que ver justamente con el desarrollo de condiciones de excelencia, con el desarrollo de la calidad. Yo en mi opinión, digamos, pienso que puede ser compartido en la medida en que tengamos claro lo que comentaban también nuestros colegas, ¿no? En definitiva, a partir de nuestro proyecto educativo, de la implementación, de lo que necesitamos hacer, de las características de nuestros profesores, de nuestros alumnos, que seamos capaces de movilizar a la institución con planes de trabajo que apunten justamente a esto. Entonces, yo diría que es necesario hacer un fortalecimiento de los focos de nuestro trabajo y desde allí, en definitiva, poder ordenarnos hacia atrás. Fernando. Comparto con Juan Carlos que ese ámbito, digamos, ha quedado de alguna manera omitido porque políticamente no era correcto mencionarlo y de alguna manera la no suficiente o la irresponsabilidad de algunas pocas instituciones empañaron el sistema, pero eso no significa que este sistema esté lleno de instituciones irresponsables y que no se preocupen de su sustentabilidad financiera, que finalmente y de la proyección con los alumnos. Entonces, a ver, desde la experiencia que yo llevo un poco más de un año en la Universidad de los Andes, ese análisis al interior sí se hace. Otra cosa es que hacia afuera, digamos, no, a lo mejor no se comparte con otra, no hay instancias de sistema para hablar de esto. Pero a mí me parece que deberían haber. Y es más, yo creo que debería ser parte de la rendición de cuentas de una institución hacia el interior, hacia su comunidad universitaria y hacia afuera también el dar un estado del arte de cuán eficiente y efectiva ha sido la administración financiera de la institución para efectos del éxito y de la progresión estudiantil. Me parece del todo pertinente y creo que es un tema que tenemos que volver a tomar a nivel de institución y a nivel de sistema, no demonizado como dices tú, sino que es absolutamente necesario para poder hacer funcionar a las instituciones. Marcelo. Bien. Bueno, efectivamente, en el caso de la Universidad de O'Higgins, justamente por ser una universidad que está partiendo estos años, también le ha tocado partir en paralelo con políticas como la de la gratuidad. Y eso ha significado que la universidad no se ha tenido que adaptar a algo, que eso es bastante más difícil probablemente, sino que ha podido definir su quehacer y sus procesos con las reglas, en ese sentido, podríamos decir, bastante claras. También ha tenido el apoyo, y eso uno tiene que ser muy honesto en reconocerlo desde el momento de su nacimiento, ha tenido el apoyo del Estado y de la región. Estoy hablando a nivel de lo que son fondos centrales y fondos regionales. Por lo tanto, entendiendo, y ahí comparto lo que dicen mis colegas panelistas, la educación tiene un costo. Ese costo uno no tendría por qué demonizar el hecho de que hay un valor
La pregunta es cómo ese costo se cubre. En el caso nuestro hemos podido jugar bastante bien con las reglas. Al rector se le han hecho varias preguntas respecto a la sustentabilidad y la universidad en ese sentido tiene un horizonte bastante tranquilo porque ha contado con los respaldos, pero además con la claridad desde el momento cero. Insisto, no tiene que ajustarlo, sino que tiene que más ver. Ahora, dicho eso, es muy importante para el desarrollo de la universidad el compromiso regional. Ahí, al ser una universidad regional, una universidad que la región estaba esperando, nosotros hemos trabajado muy mancomunadamente a nivel de las autoridades regionales, parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales, y eso nos permite a nosotros hoy día acceder a fondos importantes para la instalación de capacidades que, como les mencionaba en una intervención anterior, nosotros estamos haciendo de manera explosiva, es decir, estamos avanzando a pasos bastante grandes. Así que, en ese sentido, el valor por el dinero está ahí, y nosotros estamos recibiendo, esperamos, ¿cierto?, que a medida que vaya pasando y vayamos, teniendo información del impacto y la evaluación que van haciendo los estudiantes nuestros, los más antiguos, están en segundo año. La información que tenemos hasta el día de hoy es que ellos están muy satisfechos con lo que han recibido, están muy contentos, porque tenemos esas encuestas. Bueno, yo les hablé de las preguntas que hacían ustedes, yo voy a ser arbitrario, como corresponde a quien asume un rol de moderador, digamos, y voy a juntar algunas preguntas. Hay un tema que se repite bastante y que tiene que ver con el sistema con la colaboración entre las instituciones. De hecho, alguien nos pregunta por cómo se establecen los sistemas de las instituciones, cómo se hacen homogéneas la información, cómo se arma para distintos tipos, cómo se establecen los objetivos para distintos tipos de proveedores o distintos tipos de instituciones. Y en ese sentido, la pregunta es, Ivonne, es cómo lo han hecho ellos en Inglaterra, y probablemente para el panel, cómo este desafío que todos lo han mencionado, que es la colaboración y la integración, cómo se puede plantear. Ivonne. Okay, so the first part of the question about how do we set up systems to capture information from providers when they have very different objectives and missions? As I tried to explain, I think we're doing that in England by saying, here's a set of principles, outcomes-based principles. The processes are your response, and we won't dictate them, but let's be clear about purpose, and therefore let's have an honest conversation about what information is needed to support our collective aims. Okay. Then there is a tension between competition and collaboration, and I refer to that tricky sentence in our underpinning legislation which asks us to support both. I think, though, what we find, and I'm sure it must be the same here in Chile, is that, well, maybe, let's see, is that academics find their affiliation in their subjects. And there's a natural collaboration in terms of conversations and research around their subject. And again, we have incentives in place that recognise and facilitate that. Cooperation more broadly, though, amongst providers, what we've tended to find in England is that you need to, it's nudge theory. You need to prompt and nudge and incentivise if that's what you think the appropriate response is, that competition alone is not going to solve a sector-wide challenge. As I said, it doesn't take a lot of money, but running, it sounds perverse, but running a collaborative competition we have found as a successful way to bring people together, to share experiences and to try on new approaches where there are these sector-level challenges. So I referred, for example, to a challenge fund competition in respect of student mental health, but we've also recently launched another one in recognition of the fact, it was the very first question I was asked, in recognition of the fact that employment outcomes for students differ by provider. All the evidence we have suggests that if your students stay local
for their university experience and then stay local for employment, and that area is not a prosperous one, it's no surprise. Their employment outcomes are not strong. So we're running a competition to say to universities, we want you to collaborate together and with employers in your locality to address that challenge. We don't know the answers, but we just know the problem, and we're asking them to cooperate to try and solve it. Juan Carlos. Bien, yo creo que desde la perspectiva del mundo técnico-profesional, vertebral como gremios una oportunidad de trabajo conjunto en el interior de las instituciones, ¿cierto? De manera de poder abordar, y es algo que ya se ha hecho en diferentes temáticas, poder abordar problemática en común, analizarla, poder discutirla y a partir de ahí poder ver qué oportunidades de mejora tenemos. Sin duda es una oportunidad importante. También destaco dos iniciativas, ambas del Ministerio de Educación. La primera de ellas se financió hace años atrás con un MECESUB y bueno, ya ha tenido permanencia y se generó una red de colaboración dentro de las instituciones TP, y esto ha permitido a parte de los profesionales de estas instituciones también trabajar y discutir en torno a temas específicos, compartir las buenas prácticas, realizar transferencia, y ha sido particularmente relevante justamente para poder nosotros mismos poder autoevaluarnos de acuerdo a diferentes estados de avance o de acuerdo a cierta instalación del estado del arte en temas que no son atingentes, ¿no? En cuanto a la implementación del modelo educativo, etcétera, etcétera. Hay una iniciativa en este momento que también la encuentro tremendamente destacable, en la cual estamos participando, que tiene que ver con el marco de cualificaciones para formación técnico-profesional, liderado por el Ministerio, en la cual estamos participando, pero no únicamente están participando instituciones de educación superior, sino que están participando otros actores importantes, donde lo que nos está permitiendo es ver esta oportunidad o este desarrollo, nos está permitiendo verlo desde una perspectiva más amplia, pudiendo integrar la perspectiva de Chile Valora, la perspectiva de CENSE, la perspectiva de los empleadores, y sin duda que requerimos en el ámbito técnico profesional generar redes que sean mucho más potentes, mucho más convergentes en este sentido. Entonces yo diría que estos aspectos, sin duda, el trabajo que se hizo y que se está haciendo con Equalis también ha sido una oportunidad para muchos de nosotros para poder compartir, para poder publicar incluso los resultados de nuestros trabajos y sin duda para ir generando una base común de discusión que nos ayude y nos apoye en ese sentido. Fernanda. Sí, agregar que creo que la colaboración siempre es un desafío y siempre es deseable. Hay una colaboración en el caso particular de la Universidad de los Andes, fuerte con otras instituciones por programas conjuntos o por investigación sobre todo. Y también entre áreas, en general, entre las universidades hay bastantes grupos, por ejemplo, de vicerrectores académicos que se juntan, o a nivel administrativo, a nivel de planificación, etcétera. Pero siempre un desafío, lo digo, porque es deseable mayor colaboración, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y hay un aspecto de la colaboración que a las universidades nos cuesta, creo, que es mayor vínculo con la industria. Eso, de alguna manera, hay una especie de disociación de repente entre mercado laboral y el track académico formativo, que por hacer la distinción con técnico profesional, pero la verdad es que es muy pertinente ese vínculo y por lo menos nosotros estamos trabajando por mejorar esa vinculación que es muy deseable. Y lo que también quería añadir es que una manera de colaboración que también creo que es deseable, y este es un llamado a los organismos del sistema, ya que estamos aquí con que una manera de las instituciones, creo que de todos los que estamos acá representados, es que la misma institucionalidad nos convoque a colaborar. Hoy día tenemos el desafío de implementar una ley compleja, desafiante en tiempos extremadamente acotados,
y creo que el mejor camino es construirla juntos. Entonces, desde Aqualis, también pertenezco a ese directorio, hemos hecho ahí un trabajo, pero siempre es insuficiente. Entonces también a la institucionalidad del organismo decirles que nos inviten como instituciones a participar en las definiciones y la implementación de la política pública, porque yo creo que realmente podemos contribuir a hacerla de manera más pertinente. Marcelo. Sí, bueno, solo complementar la importancia de las redes. La verdad que a nivel de, si uno piensa lo que es el Consejo de Rectores, está la red, el Consorcio de Universidades del Estado, las universidades regionales. Hay muchas redes de las distintas temáticas en las cuales hoy, literalmente hoy, porque ahí están funcionando una de esas redes en este momento, están trabajando para colaborar en implementar mejores prácticas, en aprender de cada uno de los que lo están haciendo mejor, en colaborarle a aquel que tiene esa necesidad. En el caso nuestro como Universidad Nueva, yo quiero resaltar e insistir en la importancia de la tutoría. Nosotros tenemos como Universidad de Tutoría o de Tutela la Universidad de Chile, y la verdad es que la Universidad de O'Higgins, la Universidad de Aysén, que es el mismo caso, no sería en realidad sin lo que es esa colaboración. Desinteresada, porque no es de competencia, es absolutamente de colaboración. Pero lo mismo ocurrió a nivel de estas redes. Es decir, contar con el apoyo de aquellos que están, como nos han explicado a veces, en distintos estados y que necesitan reunirse permanentemente en un ánimo colaborativo para poder, entre todos, elevar el nivel del sistema, porque al final eso es lo que uno busca. Yo también quiero relevar acá algo que nos ha mencionado Ivonne y que tiene que ver con pasar de las colaboraciones a nivel de pares. Los especialistas en general colaboramos con nuestros pares que están en otras universidades. Y ahí yo quiero recordar y poner como ejemplo lo que fue esta iniciativa de Ingeniería 2030, que fue hace 5 años, más o menos, digamos, que está vigente, que obligó a las universidades a institucionalmente vincularse. Ya eso fue un paso adelante, digamos, se pusieron fondos, incentivos para que esto ocurra. Y hoy día están ocurriendo cosas bien interesantes en ese ámbito. Y cierro con la importancia de lo que es la vinculación con la industria, con la comunidad en general. En el caso de O'Higgins, por ejemplo, nuestra área de salud está netamente vinculada porque nace así con lo que es el servicio de salud O'Higgins. Como ustedes se imaginarán, muchas de las preguntas están dirigidas a Ivonne. Al final se podría convertir casi esto en una entrevista a Ivonne, pero lo haremos en un bloque más. Pero quería plantear una pregunta que se plantea para el panel y que es una pregunta, bueno, de suyo importante, en que cada uno podrá fijar sus posiciones. ¿Qué deficiencias tiene, esta no la edito, esta la leo textual, qué deficiencias tiene la nueva ley de educación superior para crear un marco de excelencia y confianza en el sistema? ¿Qué aportes y ventajas presenta la ley en esta materia? ¿Necesitas tiempo, Juan Carlos? Y no se preocupen que las preguntas dirigidas a Ivonne las vamos a plantear, pero en un minuto en que hagamos un tete a tete. Juan Carlos. Muy amplia la pregunta, en realidad. Aquí, lo que se hace en estos casos es decir, muy buena su pregunta. Bueno, muy buena la pregunta y muy amplia también. Por lo tanto, voy a tratar de dar también una respuesta amplia en este sentido. A mí en particular, desde la perspectiva siempre TP, formación técnico profesional, que es donde yo me desempeño, hay algunos temas que plantea la ley que encuentro que son tremendamente relevantes para nosotros, en el sentido en que cuando uno ve la definición de objetivos o de misión que debieran tener los centros de formación técnica y los institutos profesionales, nos da un pie para la reflexión, en el sentido en que tradicionalmente hemos estado marginados a un hacer, ¿ya?, que nos daba muy poca visibilidad en cuanto a tener capacidad para poder generar niveles de desarrollo mayores. Háblese investigación aplicada, háblese vinculación con mayor valor agregado con la comunidad, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la ley para nosotros es una oportunidad, en el sentido en que no nos encasilla o no nos dice qué es lo que no tenemos que hacer, sino que nos da un margen de maniobra y de desarrollo muy superior. Yo creo que es una oportunidad, puesto que efectivamente estamos hablando de niveles diferentes, donde tradicionalmente la formación técnica profesional
no ha sido tan considerada, no ha sido tan tenida en cuenta y por lo tanto desde el punto de vista de la generación de valor también ha sido incluso cuestionada, ¿no? Y siempre mirando como que la universidad es quien desarrolla ciertas tareas. Entonces yo creo que es un desafío importante para nosotros. Yo sé, como les digo, uno de los temas que más me motivan en este sentido. Fernando. A ver, yo creo que la ley nos plantea unos tremendos desafíos. Soy bastante crítica de la ley, pero también tengo la esperanza de que las leyes se juegan en su implementación. Y creo que ahí hay un espacio para implementar de la manera más adecuada posible. La ley tiene un énfasis, y eso hemos hecho análisis distintas personas y coincidimos estamos de acuerdo en que el sistema necesitaba mayores regulaciones, pero el resultado quedó en un sistema que es altamente fiscalizador, en desmedro justamente de la promoción de la mejora continua y la excelencia, que es el tema que nos convoca hoy día. Entonces ahí hay como un contrasentido. Y un contrasentido sobre todo considerando que los sistemas de aseguramiento de la calidad ya tienen una experiencia en el país y han demostrado efectivamente instalar en el sistema y en las instituciones una cultura de la calidad y de la mejora, y por lo tanto de alguna manera el resultado de la ley queda un poco haciendo caso omiso a toda esa experiencia. Pero como digo, en forma positiva, digamos, yo creo, por eso también mi llamado a convocar a las instituciones a participar en la implementación para tomar toda esa experiencia y no empezar como sobre tabula rasa. El sistema de aseguramiento de la calidad, yo tengo aprensiones al respecto, porque un sistema de aseguramiento de la calidad es justamente para promocionar la mejora, pero también si ese sistema no tiene los criterios adecuados, no tiene el proceso adecuado, también puede impedirla. Entonces, el velar para que efectivamente sea un sistema que cumpla el propósito original es muy importante. Estoy haciendo resumen porque la ley es muy larga, pero, por ejemplo, la acreditación institucional integral que estipula la ley es una copia extraña, original, de algunas experiencias en otras partes del mundo que obedecían a otros motivos, entonces todo un desafío. Necesitamos instalar capacidades para poder implementar eso, para poder inventar esos nuevos procesos. Y quizás una cuestión que a mí más me preocupa y lo encuentro desafiante para el sistema y para las instituciones es que estamos en un contexto de profundos cambios en la educación superior a nivel nacional y a nivel mundial, donde realmente sabemos que lo que siempre hacíamos no podemos seguir haciéndolo, tenemos que empezar a incorporar cambios que respondan a la manera de aprender de los jóvenes de hoy día, a las nuevas demandas laborales que se vienen, que son distintas a las de hoy día, la irrupción de la tecnología, la inteligencia artificial, es decir, todo el futuro que se nos viene prácticamente fue ignorado en esa discusión. Entonces, más bien fue una ley como mirando un poquito por el espejo de retrovisor hacia atrás. Entonces, ese es un tema que preocupa y en ese contexto, a mí en lo personal me preocupa que eso da muy poco espacio preliminarmente, como digo, en la implementación puede mejorarse eso, para la innovación, para los cambios, porque es una ley que estipula un orden que tiene más bien el foco en fiscalizar que las condiciones se cumplan, pero no promueve ni da los espacios para los cambios o las innovaciones que probablemente necesitamos hacia adelante. Marcelo. Sí, bueno, efectivamente, bueno, la ley en general, ¿cierto? Es un avance en muchas materias. Yo creo que efectivamente, como lo dijeron mis colegas, el éxito de la ley se juega en la implementación. Hoy día estamos viendo en muchas materias que hay algunas indefiniciones de plazos, de criterios, tenemos muchas dudas si vamos a poder cumplir o lo. Yo creo que ahí hay mucho aún que avanzar y en ese sentido es muy importante, cierto, que todos los involucrados, todos los actores relevantes, pongamos de nuestra parte para que finalmente esa implementación sea la más adecuada posible y el sistema en su conjunto mejore, digo. Yo quiero agregar un matiz acá también, en el caso de la Universidad de O'Higgins y la Universidad Estatales, también está la nueva ley de Universidades del Estado, o sea, no solamente una ley, son dos en el caso de tenemos ahí yo quiero sí puntualizar algo, un elemento que no se ha nombrado y que es, en mi opinión, muy positivo respecto a la nueva ley,
que hoy día define cómo pueden ingresar otros actores al Consejo de Rectores, que también que es un actor súper relevante para definir política. En ese sentido, ustedes, hace un mes atrás, me tocó de hecho a mí como rector subrogante participar de esa sesión, se acordó proponer al Ministerio de Educación el ingreso de 2 nuevas instituciones al Consejo de Rectores, que son la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. Que esa información se entregó públicamente, aún faltan los pasos, digamos, oficiales para ahí. Y ese también es un avance porque permite ir, podríamos decir, modernizando lo que es nuestra legislación respecto del andar de los últimos 60 y más años de consejos rectores, pero en realidad el sistema de educación superior chileno no se circunscribe a esas hoy día 27 más 2, 29 universidades. Eso es bueno también puntualizarlo. Ivonne, finally alone. I prefer in Spanish. I prefer in Spanish. Make questions in Spanish. Use the translator. Okay. Tenemos una pregunta de un académico de la Universidad Católica. ¿Qué limitaciones o qué problemas se encontraron en Inglaterra al sistema tradicional de aseguramiento de la calidad que llevó a un nuevo enfoque de regulación con la vigencia de una nueva norma? Okay. I don't actually think that what we have in place is a response to something where there was a concern around quality and its limitations. Okay. Instead, I would say that the legislation which underpins the Office for Students was in large part brought about because of the fee and funding regime needing to demonstrate that students were going to get a good deal, not that there was a concern that there was a poor quality of provision. Indeed, the reason that we're able to introduce a teaching excellence framework is because we feel we've got to a stage in our evolution in the system where there is a broad, high-quality base, so it's possible to identify degrees of excellence above the baseline. So in the framing of quality and standards conditions of registration, they are articulating what was already in place, but in a student outcomes-focused way. I don't think in any sense it's a revolutionary change, it's a slight evolution which isn't addressing a perceived deficit model. Okay. ¿Qué relevancia tiene en su visión de excelencia y calidad el éxito de los estudiantes, enfocado, pensando en el éxito de los estudiantes, el rol social y público de las instituciones de educación superior, su contribución a las comunidades y a la sociedad más allá de los egresados con alta empleabilidad o la rentabilidad de sus trabajos futuros? Absolutely. So there's an ongoing debate in England about the extent to which higher education is both a public and a private good. And you can see how the scales are changing. At the moment, through a graduate contribution, most of the investment up front is seen to be recognising that individuals get a private benefit. But the reason that there are government-backed loans and the reason there is still an direct investment in teaching costs from the Office for Students to universities and colleges is because in order to have a diversity of provision which is needed in recognition of the public good, that higher education, as I say, is a driver of social mobility and social prosperity, not just economic prosperity. The government is still making that investment. So I think it's a case, though, because we currently have an independent review of our fee and funding regime underway, which is probably going to report early next year, that the debate is a really lively one of the extent to which higher education is acknowledged to be both a private and public good, but the investment flows and who pays is a really lively conversation. Absolutely.
¿Cómo se determina, porque se habló de la representación de los estudiantes y lo planteaste tú en tu presentación, ¿cómo se determina, preguntan los asistentes, la representación de los estudiantes y en qué condiciones se manifiesta esa representación? Si, por ejemplo, tienen voz y voto en las decisiones en los organismos en los que participan. ¿Tienen voz y voto o solo voz y no voto? So the student representation on the governing body of the Office for Students, that is found in the same way as we advertise for the membership of that governing body. So the government issues an open advert for members of the governing body, including those who can represent the student voice. And then there's an interview panel for those that are shortlisted. So that includes our chairman, Sir Michael Barber, and members of the civil service, who then will make an appointment. And then the way we operate as a council is we haven't yet, but we're only 9 months old, constituted any sort of voting regime. We make decisions at the moment by discussion and by consensus. Consensus, Yeah. not voting. Not voting. Okay. Okay. Finalmente, Ivonne, ¿y cómo se trabaja este tema específico de la confianza en Inglaterra, tanto a nivel de instituciones como de sistema? Trust in terms. Okay. I was reflecting over coffee, having heard that in Chile you've got I'm sorry, you said it, not me. A low level of societal and public trust, and I don't think we have the same starting foundations in England. So I was trying to think, did we have the same phrases that you have? And the only one I could think of was we have one which you may be familiar here, which is "Don't trust a book by its cover." But I think that's subtly different to some of yours, because we're trying to say, you may be pleasantly surprised, don't be suspicious. So I think it's a different starting point. And again, the system change with the establishment of the Office for Students didn't come about because there was public or student mistrust in the system. But the way I think we need to, let me talk now as the Office for Students, the way we need to drive trust is to be really transparent about our aims, and then transparent about the way we're going to act. And at the moment, because we're newly established, universities and colleges, I think, are a bit wary of us. They're like, so you're essential to our future because you're going to give us a license to operate. And you say that we should have an open and trusting dialogue, but you need to demonstrate that we can trust you. And I think that will become clear from our behaviours. And the key to that will be that we live our values, and that we are seen to operate without bias, and that the sector can predict how we are going to respond when issues arise, because we're doing that in the student interest, but with impartiality. So we won't say, because you're University X with your world-renowned reputation, that's okay for you. But because you're a small college that no one's ever heard of, we're going to really clamp down on you if we find the same issue. So it's building trust, I think, is about living your values. Consequences. Bueno, la verdad que la respuesta de Ivonne plantea un montón de preguntas. Juan Carlos, ¿nos animamos? Sí. ¿Te animas? Me animo. Porque finalmente, consecuencia y que la receta es bastante clara, digamos. ¿Cómo estamos por la receta, digamos? Bueno, creo que hay 2-3 elementos que son clave en este sentido. En primer lugar, transparentar indicadores de desempeño institucional. Yo creo que si bien hay un acceso a una base de ciertos indicadores, a menudo progresión,
académica, etcétera, que uno puede entregar, uno puede encontrar, hay información relevante sobre el desempeño institucional, sobre el desempeño de la docencia que no se encuentra. Uno no tiene contra qué compararse. Cuando estamos hablando de calidad docente, más allá de la evaluación, de la encuesta de evaluación subjetiva que puedan hacer los alumnos o de ciertos parámetros de efectividad docente que no necesariamente en el cálculo son similares entre unas instituciones y otras, no tenemos. En el marco TP, desde la perspectiva de formación técnica profesional, nadie ha abordado modelos de gestión docentes. Entonces todos hablamos de calidad de docencia, la ley habla de calidad de docencia, pero los docentes, propiamente tal, quienes tienen este rol transformador, cierto, quienes finalmente, la verdad que sabemos muy poco de quiénes son, cómo se configuran, cómo rotan, cómo los compartimos, qué nivel de preparación tienen, si están vinculados o no con la empresa, si tienen herramientas metodológicas o no. Y efectivamente ahí son miles de personas las que están trabajando en las diferentes instituciones y además con un porcentaje de rotación y con un porcentaje entre ellas importante y además con un porcentaje importante de profesores compartidos. Entonces, la verdad que la gestión docente como un ámbito de mejora de calidad para formación técnica profesional está ausente. ¿Y de confianza? Sin duda, apoyar iniciativas en este sentido contribuiría a generar mejores niveles de confianza respecto de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Por otra parte, además de, como digo, transparentar estos indicadores no tan explícitos, pero que forman parte de nuestro trabajo, también está generar y promover mayores instancias de trabajo interinstitucionales, donde no únicamente estemos las instituciones de educación, sino que también estén los entes reguladores, haya otras unidades, y donde además no se reduzca a un tratar de demostrar cómo lo hago yo y a defender, en definitiva, posturas, sino que finalmente a poder encontrar puntos de encuentro para ver de qué manera cada uno de nosotros nos podemos acercar desde nuestra perspectiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos todavía niveles de desconocimiento importantes entre nosotros, entre los roles que ejercemos, y eso nos lleva sin duda a no confiar o a no estar tan seguros de cuál es el aporte que yo puedo hacer o de por qué, en definitiva, yo debiera poder trabajar colaborativamente con otros. Yo creo que es necesario unificar nuestras visiones y quizás ser un poquito más generosos también, ¿ya? Tendemos a menudo a compararnos únicamente con las buenas instituciones, las que nos dicen tienen 7 años de acreditación, ¿no es cierto?, 6 años de acreditación, y uno las tiene ahí como un parámetro, pero también hay buenas prácticas que están en todo el sistema, no necesariamente en un grupo de instituciones. Entonces yo también desde ese punto de vista apelo a generar instancias que sean más inclusivas entre nosotros mismos, en las cuales, digamos, podamos compartir mucho más y también, digamos, ser más generosos, no tan impositivos con, yo creo que, bueno, prejuiciamos un poquito también. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que necesitamos un poco más de apertura y un poco más de generosidad interinstitucional. Fernanda. No, yo solo añadir que creo que es bien importante para las instituciones y para el sistema en general, los que trabajamos finalmente en el sistema, es ser bien rigurosos cuando ocupamos la palabra calidad y excelencia para hacernos confiables, efectivamente. O sea, cuando hablemos que hacemos las cosas de calidad o hacemos tal cosa de excelencia, como decía Michael Barber en su video, estamos en esta generación del show me. Tenemos que demostrar, si decimos que tenemos una formación de excelencia, ¿cómo puedo demostrar eso? Y paso a paso, con rigurosidad, irlo construyendo, irlo evaluando, monitoreando y poder dar cuenta de ello. Entonces, yo un poco el reto aquí creo que es utilizar con precisión estas palabras y demostrar, cuando las usemos, que efectivamente detrás de ella hay un plan que conduce a algo de calidad o que excede esa calidad y por lo tanto es de excelencia. Decir lo que ofrecemos y hacerlo, y eso no implica no manifestar lo que aspiramos, que es distinto, pero ahí ser como bien rigurosa en eso. Marcelo. Sí, yo quiero decir, comparto plenamente lo que se ha dicho, específicamente lo que acaba de decir Fernanda. Esto de esta época del show me. Yo quiero comentar muy brevemente, la Universidad de O'Higgins nace en un momento especialmente complejo en un país tan desconfiado.
en una región que había sufrido muchos años con expectativas que finalmente no se habían materializado. Entonces, en el caso nuestro hay un antes y un después. Hay un año muy duro porque no había resultados que mostrar. Eso es muy difícil, muy difícil. O sea, yo solo, si alguien quiere saber, en el almuerzo le puedo contar en primera persona lo que significa visitar padres, visitar colegios, visitar regiones y no tener algo concreto, salvo un sueño a lo cual invitarlo. Cambia completamente, completamente de momento en que ingresan los académicos, tenemos las carreras, aparecen los estudiantes, porque hoy día nosotros estamos en otra, absolutamente en otra realidad, porque uno tiene resultados para mostrar. Entonces, yo noté dos otras cosas aquí que me parecen muy importantes. Mostrar resultados, ser muy transparente en compartir los resultados, también cuando no son buenos. Abrir las puertas. Nosotros, que estamos en pleno proceso de consolidación de un campo en la ciudad de Rancagua y otro en San Fernando, tenemos abiertas las puertas para toda la comunidad, para hacer todo tipo de actividades. Todas, que van desde la cuenta pública del intendente a pocos días de haber asumido en nuestra universidad, hasta actividades del tipo que ustedes se puedan imaginar. Nosotros abrimos la universidad a la comunidad, porque necesitábamos como primera medida que la comunidad le hiciera suya, no sintiera que este era un proyecto que venía de Santiago o de otras regiones, es decir, gente que no es local, a hacer algo acá que no me va a dejar nada. Abrimos a la comunidad. Y un tercero, que tiene que ver también con la actitud que marcan las autoridades superiores, en este caso desde el rector, que es una vinculación permanente con todos los actores. Yo aquí quiero ilustrarlo con un punto, que son los estudiantes. El rector de la Universidad de O'Higgins, junto a las autoridades superiores, nos reunimos una vez al mes con representantes de las 20 carreras que tenemos. Una reunión sin agenda. O sea, la agenda la ponen ellos, directa. Y como son estudiantes que están partiendo, estamos en segundo año, la verdad es que esto se ha ido instaurando como una buena práctica que nos ha mantenido hasta ahora libre de otro tipo de problemas. Se lo recomiendo. A mí hace muchos años me dijeron que existía una cosa que se llama el síndrome del último peldaño en la escalera, que es que, por supuesto, cuando uno va saliendo de una reunión, dice, pero ¿por qué no dije tal cosa? Bueno, probablemente puede haber sido culpa del moderador que hizo malas preguntas, de que las preguntas del público no eran buenas, pero sin duda que más de algún tema o algo lo tienen en la punta de la lengua nuestros panelistas. Vamos a efectos de no ser tan injusto con Juan Carlos, que le ha tocado siempre la primera, vamos a invertir el orden y en un par de minutos, Marcelo, tus conclusiones sobre el tema o lo que te hubiera gustado decir, sí, y nadie te preguntó. Sí, la verdad es que hay un tema el cual me quiero referir que me parece que es un tema que a mí al menos en lo personal me inquieta respecto a todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con cómo uno finalmente, cuando apunta a la excelencia, tiene que movilizar a la institución toda. Y muchas veces lo que tiene que ver con política, lo que tiene que ver con valores, lo que tiene que ver con decisiones, y lo digo con mucho cuidado, cupulares, que tiene que ver con las autoridades superiores, cuesta mucho trasladarla a las unidades intermedias y particularmente a ciertos cuerpos que tienen su propio interés. Y aquí lo quiero focalizar en aquellos que están en el corazón de lo que hace una institución de educación superior, que son sus académicos. Entonces, ahí hay una inquietud permanente de cómo alinear los distintos procesos, normas, incentivos, de forma tal que cuando uno tiene una mirada de excelencia, como se plantean las preguntas, que es una mirada multidimensional, cuando queremos internacionalizar, queremos vincularnos con el medio, pero la verdad es que eso no lo hacen las autoridades superiores, eso lo hacen esencialmente el cuerpo académico de una institución. Entonces, ahí hay un desafío en todas partes, lo conversábamos ayer con Ivonne también, que es complejo muchas veces alinear, sobre todo en un ámbito en lo cual la jerarquía no opera. O sea, no opera por especial encargo del señor rector, digamos, eso es para citar a la reunión, pero hasta ahí nomás llegamos. Entonces, eso yo quería mencionarlo porque me parece que es un punto donde se juega mucho del éxito de toda la implementación de estas reformas. Fernando. Bueno, yo quería concluir agradeciendo la visita de Ivonne. En lo personal ha sido inspirador. Creo que
me ha ayudado a alzar la mirada y mirar desde una perspectiva en un horizonte más amplio. Me parece muy interesante este foco en el estudiante, de una manera distinta tal vez a lo que los veníamos discutiendo en Chile, que estamos como con el estudiante y sus derechos y como que se nos olvida que en realidad estamos hablando de un estudiante, de alguien que desea aprender, de alguien que tiene habilidades y que queremos que progrese. En ese sentido me parece muy coincidente, aunque son realidades totalmente distintas y no podemos hacer copy-paste, digamos, de la iniciativa que están haciendo en UK. Me parece que esto de valoración de la diversidad, esto de la apertura a la innovación, que es algo que a nosotros nos falta, a los cambios, el no a la cultura del complaint, sino que al de la mejora y al de la excelencia, todas esas cosas a mí me resultan muy inspiradoras. Espero que tengan después una concreción en la práctica, y también ese foco en el estudiante y no en las instituciones me parece algo bien original. Si nosotros pudiéramos aplicar en Chile la National Student Survey o algo similar, sería muy interesante ver qué pasaría con esos resultados con independencia de las instituciones, y nos ayudaría también a terminar con esta cosa prejuiciosa hacia los distintos tipos de instituciones. Y por último, solo reafirmar también que la calidad y la búsqueda de la excelencia finalmente parte por casa, parte a nivel local por cada institución, y el sistema nos ayuda, es deseable que nos ayude en ese camino, pero parte por las mismas instituciones. Juan Carlos, ahora tuviste más tiempo. Un poquito más. Yo también agradecer a Ivonne. En primer lugar, un tema destacable, yo creo que tiene que ver con aspectos que se refieren básicamente con la legibilidad dentro del sistema, ¿ya? Plantear esta concreción, la objetividad y las métricas, sin duda permite elevar los niveles de legibilidad, y hoy día, digamos, en Chile tenemos todavía una brecha en ese sentido, y tenemos una oportunidad a la hora de poder bajar la ley, poder implementarla, y en el sentido de poder definir estándares con mucha mayor concreción. Eso por una parte, y por otra parte lo que sí que me gustaría de alguna manera enfatizar es también la oportunidad que tenemos de visibilizar la formación técnica profesional y, en definitiva, reconocer esta naturaleza específica y reconocer también que el sistema se ha configurado tradicionalmente desde la formación universitaria tradicional, y claramente no es el único nivel de formación que tenemos, y tampoco, y en definitiva, las necesidades que nosotros como TP cubrimos, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la movilidad social del país, son tremendamente relevantes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a pena de ser majadero, digamos, pero yo creo que es súper importante. Y finalmente, volver a señalar la importancia de poder establecer criterios de gestión docente específicos para el mundo TP, y evitar quizás estas comparaciones entre la carrera docente tradicional y la carrera y los profesores, digamos, de formación técnico-profesional, que nos lleva justamente a incomprendernos bastante y a cometer... Entonces, esos serían los tres elementos. Ivonne, last words. Last but not Okay, least. last words. My conclusion is create the conditions for both higher education students and universities to flourish. You can't have one without the other. They work symbiotically together. The oversight of the system should recognise that co-regulation, recognise institutional autonomy where that works in the student interest, and finally, to be ambitious on behalf of students and the sector as a whole, and to celebrate excellence in all its diversity. I think that's the key from implementing the teaching excellence framework in the last couple of years. There's strength in diversity, and it's to be celebrated. Bien, pues parece que tan malo no fue, porque pude identificar solo a 2 personas durmiendo, y eso les puedo asegurar que es un éxito, y en función de la hora más todavía, digamos. Empieza a dar sueño hasta ahora, una mezcla de sueño con hambre. Así que
un millón de gracias. El locutor nos hace el cierre y presenta lo que sigue. Insisto, lo felicito. Obviamente el aplauso espontáneo ha sido para premiar la participación del panel y también de nuestro amigo Nicolás Vergara, que ha sido el moderador de esta parte del seminario. Espero que no se vayan todavía, aún nos queda un mensaje final. Les pedimos, por favor, manténganse en sus lugares, porque vamos a invitar a la señora Anely Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, para que nos dirija las palabras de cierre de esta jornada. Muy cerca, ahí está perfecto. Muchas gracias. Voy a ser bien breve porque si no la cuenta que mencionaba Nicolás quizás sube y vamos a tener más personas durmiendo que solo dos. Quiero agradecer a nombre del Consejo Nacional de Educación a todos ustedes quienes hicieron posible esta jornada. Espero que hayamos cumplido con sus expectativas y con el objetivo que nos propusimos en esta 23ª versión de nuestro seminario internacional, Confianza y Excelencia en las Instituciones de Educación. El Consejo, como ustedes bien saben, espero, tiene en su misión cautelar y promover la calidad en todos sus niveles. Y en distintas oportunidades, en distintos posicionamientos, a propósito de la discusión de la ley, el Consejo ha planteado poner a los estudiantes al centro del sistema de aseguramiento de la calidad. Con los estudiantes al centro del sistema, el sistema cumpliendo distintas funciones: control, evaluación y la promoción de la mejora continua. Por supuesto, la promoción de la mejora continua y la mejora continua en sí es intrínseca a las instituciones, pero el sistema sin duda puede promoverla. Y eso también el Consejo ha reconocido en algunas oportunidades que quizás estamos en deuda con la promoción efectiva de la calidad. A propósito de la ley que tenemos el desafío de implementar, y quizás para seguir con los refranes como puso Lorena en la discusión, en el camino se arregla la carga, o como lo dijeron más elegantemente los invitados, en la implementación tenemos ciertas oportunidades y ocupemos esas oportunidades. Tuvimos el honor de escuchar la experiencia de Inglaterra. Michael Barber nos mencionó y los iluminó quizás con espacios comunes que vale la pena recordar sobre la confianza, que es tan fácil perderla, hay que construirla, tenemos un largo camino por recorrer. Inglaterra, la experiencia que nos mencionaba Ivonne, que han pasado de ser el consejo para el financiamiento de las instituciones a la oficina para los estudiantes. Hace ya varios años, Inglaterra sacó un documento de posicionamiento, estudiantes en el corazón del sistema. Lo hacen realidad y no es solo un cambio de nombre. Nos explicaba Ivonne, han pasado de poner el foco en los procesos a mostrar resultados para el estudiante. La institución, ahora escuchamos también, y esa es la buena noticia, varias iniciativas sobre, claro, también está el foco en los estudiantes, pero todavía nos falta hacerlo más visible, porque pensamos en el financiamiento, ojalá que la institución la alcance, por supuesto que la alcance, y tiene que ser uso efectivo y eficiente de los recursos, pero es al estudiante al que tiene que rendirle esa inversión, ese tiempo dedicado, tiene que generar algún valor. Y para no aumentar las personas durmiendo, a nombre del Consejo, nuevamente reiterar y agradecer su participación el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Anely Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo. Muchas gracias. En nombre del Consejo Nacional de Educación, agradecemos la asistencia de todos ustedes y la participación de cada uno en esta jornada. Una vez más, muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes.